Miguel Indurain, que hoy va a dar otro paso importantísimo en su camino hacia la victoria, hacia vencer en su tercer Tour de Francia consecutivo, aunque no hay que adelantar acontecimientos porque todavía quedan unos kilómetros de ascensión hasta el alto de la cima de La Bonnet, luego quedan los 14 kilómetros y 700 metros de ascenso al Col de la Lombarde en Isola 2000 y fundamentalmente luego quedan pues 9 etapas más en las que todo puede pasar. Ahí vemos ahora un poquito descolgado a Pedro Delgado, aproximadamente debe llevar unos 15 segundos como mucho de retraso con respecto al grupo. Está manteniéndose dignamente el corredor segoviano, que podrá enlazar probablemente en el descenso, donde seguro que también enlazarán otros muchos corredores. No tenemos ni idea. Y no se la damos porque no se la podemos ofrecer. Las referencias de Chiappucci, de Buño, de Breukin, por ejemplo, de Zule, por citar los hombres más importantes, pero ninguno de los tres medios que tenemos para saberlo, bien sean la comunicación por el ordenador, que no dice nada, ahora dicen que se está quedando Delgado. Con un poquito de retraso. Sí, ¿no? Con un poco de retraso. Radio Vuelta, que no informa absolutamente de nada, y las imágenes que tampoco nos muestran nada más que a los dos grupos de cabeza. No sabemos si nos gustaría enterarnos dónde está la otra moto de las tres que disponen en carrera para la realización, para la transmisión de la prueba, porque de momento solo tenemos imágenes de dos grupos. Ayer por lo menos, aunque no nos mostraban a grupos importantes como el de Buño, como el de Chiappucci, sí que teníamos imágenes permanentes del grupo donde iba el otro corredor italiano que partía como favorito, Gianni Buño. Como pueden ver, hay bastantes banderas españolas a lo largo del recorrido, junto con las italianas. Son de las extranjeras con respecto a Francia las que más proliferan a lo largo del recorrido, y tenemos a ese compatriota que a punto de estar en su pasión ha estado caída, sí, a punto de tirar a Indurain. Qué peligrosa podría ser. Ahora, ahí le ha dado un manotazo ya a Jascula, porque hay veces que la pasión ciega a los aficionados y pueden crear un perjuicio enorme a los ciclistas. Ha avivado un poquito en esa rampa última que veíamos John Unzaga el ritmo, no ha conseguido sin embargo que se descuelgue Zenon Jascula, que mantiene ese par de metros de desventaja con respecto al grupo, que está manteniendo ahí como puede el ritmo, pero que no acaba de descolgarse, no está cumpliendo por el momento pues el objetivo primordial de descolgar al tercer clasificado en la general, el trabajo de los hombres del equipo Class Cajas Tour. John Unzaga, Tony Rominger, Miguel Indurain, Andrew Hamstin, Álvaro Mejía, Conti y Zenon Jascula, los integrantes de ese grupo de 7 corredores que persiguen a Robert Miller. La última referencia en torno a los 40 segundos de ventaja para el escocés sobre este grupo, en el que llevan unos metros perdidos Pedro Delgado y Antonio Martín. Poco menos ya de 60 kilómetros para la conclusión, y apenas yo diría que 3,5 para que concluya la ascensión, esta larguísima ascensión al Col de la Bonnet, techo del Tour 1993, y donde Miguel Indurain, Tony Rominger, Hamstin, Mejía, Jascula, Conti, Unzaga y Robert Miller están sacando buena tajada de su trabajo. Ahí está atacando siempre el corredor, marcando ritmo siempre, más que atacando el corredor John Unzaga. En segunda posición se encuentra Tony Rominger. Miguel Indurain está en la tercera posición. Ahí en continuación están Mejía y Hamstin. El corredor del conjunto norteamericano, los dos corredores del conjunto norteamericano. Por detrás marchan Roberto Conti y Zenon Jascula, los hombres que completan este grupo delantero. Bueno, y por fin nos llegan noticias a 5 kilómetros de la situación, ya aparece en el ordenador, por lo tanto con algo de retraso, pero son las últimas noticias de las que disponemos. Miller lleva 37 segundos de ventaja sobre el grupo de Indurain, a 48 segundos Delgado, a 1.03 Antonio Martín, a 1.25 Echave, a 1.55 Abelardo Rondón, a 2.15 Fona y Escartín. Roche y Brunel están a 4.40, Buño a 5.45, mientras que Chiappucci, en informaciones sin confirmar, marcharía a 3 minutos de la cabeza de carrera. Bien, pues esas son las referencias. Hay algunos corredores en menos de un minuto.
que son corredores que probablemente consiguieran enlazar sin demasiadas dificultades en el descenso, pero hay algunos ya como Buño a casi 6 minutos, como Rondón a 2:15, Escartín, Roche y Bruinel a 4 minutos y 40 segundos. Breukin también marcharía en torno a los 2 minutos y medio de Robert Millar. Son los hombres que todavía mantienen situación de privilegio, porque esos son los primeros situados en la disposición actual de la carrera en esta ascensión al Col de la Bonet, cuando faltaban 5 kilómetros, ahora ya quedan 2 kilómetros menos para la coronación de este tercer puerto alpino de esta jornada de hoy. Siempre John Unzaga en cabeza del grupo, siempre en cabeza de carrera Robert Millar, con una referencia en torno a los 40 segundos, el ritmo que están imponiendo los hombres del Clas Cajastur, primero Escartín y ahora Unzaga, le han impedido al escocés coger más ventaja, y está cubriendo ya con esa de 40 segundos, que no va a ser suficiente en absoluto. Además, Millar no es un hombre que se distinga especialmente por su calidad en el descenso, y por tanto, si lo pretenden, el grupo perseguidor puede darle alcance al hombre del TVM, que mirando hacia atrás probablemente vean algunos recodos de la carretera el lugar por donde están transitando los hombres que le persiguen. Se le da el cambio. Es una pequeña pérdida el fallo en el cambio todavía manual. No son muchos los equipos que utilizan el cambio electrónico, aunque sí son muchos que lo llevan en el manillar de la bicicleta y no en el cuadro, como era el caso de Robert Millar. Entre ellos Tony Rominger, los hombres del Clas Cajastur, que utilizan ya muchas veces el cambio electrónico, que a algunos no les gusta porque hay que bajar de piñón en piñón, bajar o subir, y algunos prefieren bajar de 2 en 2 o de más en más cuando las necesidades del recorrido lo requieren. El electrónico impide que se pueda mover el cambio más de en uno, tanto el piñón como el cambio delantero, como el plato. Esta es una zona mucho más cómoda, la que está atravesando ahora los corredores, apenas con un 2% de desnivel, y cuando ya parece que se va a acabar el puerto, todavía les queda casi un último kilómetro con un 6% de desnivel, que realmente puede romper las intenciones del más pintado, porque después de tanto tiempo ascendiendo y cuando ya parece que se ha acabado, vienen ahí un par de rampas que se hacen auténticamente duras y difíciles de resistir. Por detrás sigue resistiendo ahí fenomenalmente Zenon Jáskula, a cola de ese grupo de 7 hombres integrados por John Unzaga, Tony Rominger, Miguel Indurain. También está ahí Pedro Delgado, Álvaro Mejía, Andrew Hamstin, Roberto Conti. Pedro Delgado, que ha enlazado, por tanto, de nuevo son 8 los corredores del grupo de cabeza. Llevaba, según la última referencia, Delgado perdidos 10 segundos con respecto a este grupo, y en los últimos metros ahí tienen ya al segoviano situado a la espalda de Miguel Indurain. 8 hombres, por lo tanto, persiguen a Robert Millar cuando estamos muy cerca de la conclusión de la subida al Col de la Bonet, kilómetro 123,5 de carrera. Desde la cima quedarán todavía 56,5 para el final, con los últimos 14 kilómetros y 700 metros de ascensión al Col de la Lombard a 2000 metros de altitud. Zenon Jáskula, que como siempre sigue cerrando el grupo, un grupo en el que se ha reincorporado Pedro Delgado, otra vez entre los grandes del Tour, en el desarrollo de esta 11ª etapa de los Alpes. Los hombres del Motorola, que están recibiendo consejos, cuidados y líquido para beber. También los del Clas Cajastur por medio del coche del director. Y ya estamos en la parte final, en ese último kilómetro, que vuelve a tornarse bastante duro para los corredores, en ese 6% de desnivel que hace mucho daño cuando se llevan permanentemente 22 kilómetros cuesta arriba. Zenon Jáskula cerrando el grupo, Robert Millar cabeza de carrera, y ayudándose también los corredores del equipo Ariostea por medio del líquido que les procuran desde sus coches. Han podido pasar por fin los coches a la parte delantera de carrera después de que las ventajas han ido aumentando. Vamos a ver si tenemos una nueva referencia. La referencia es que Delgado se reincorpora al grupo. Es la que nos ofrecen ahora por el ordenador, que Delgado se reincorpora al grupo de cabeza. Bueno, pues vamos a recordar las últimas referencias pues que tenemos. Con cabeza de carrera para Millar
manteniendo esa ventaja en torno a los 40 segundos sobre el grupo de Indurain. Se acerca ya Millar a la cima. A 2 minutos y medio del grupo de Indurain vendría Chiappucci, y a poco más de 5 minutos el grupo de Gianni Bugno. Un poquito antes de Chiappucci debe venir también Eri Preukin, o por lo menos esa es la última referencia que nos ofrecían. Vamos a ver en el paso por la cima, que sí supongo yo que tendremos referencias de todos los corredores, si podemos ya situar exactamente el modo en que se están desarrollando estos kilómetros de esta etapa 11ª del Tour de Francia, con final en Isola 2000, todavía unos 57 kilómetros de la conclusión. Aquí hay un pequeño bucle que hace la carretera, se sube, se hace como una especie de lazo y se vuelve a descender paralelamente al lugar por donde ahora se están subiendo, al lugar por donde ahora está transitando Robert Millar. Estamos a punto de llegar a la cima de la carretera más alta de Europa, en los Alpes, Restefón o el Col de la Bonette, como se conoce a esta carretera, que inicialmente construyó en 1860 Napoleón, que luego siempre se cuidó con fines militares fundamentalmente, que tiene varios búnkers productos de las guerras mundiales en sus últimos kilómetros, y que se remodernizó definitivamente en 1960 para hace aproximadamente unos 4 o 5 años, en 1987, darle los toques definitivos que le han dejado en el estado bastante bueno que se encuentra en estos momentos. Todo esto lo dice en una piedra que van ustedes a ver a la izquierda, o no la van a ver porque está completamente tapada por el público, que se encuentra ahí a la izquierda del lugar donde está situada la pancarta, indicando el término de estos 23 kilómetros de ascensión. Ha pasado Robert Millar y vamos a ver si segundo es Tony Rominger, como lógicamente debe de ser, para coger los puntos en el premio de la montaña, en esa clasificación en la que hoy se va a colocar el primero, en la lucha que mantenía con Davide Cassani. Está ya perdido por la cola de la carrera, y de Claudio Chiappucci, que tampoco ha mantenido el contacto con los hombres de delante. Qué trabajo les está costando a los hombres cumplir estos apenas últimos 150 metros de ascensión al Col de la Bonette. Fundamentalmente veíamos a Robert Millar, qué trabajo le costaba, también a Jääskelä, que ha perdido más metros con respecto al grupo encabezado ahora por Tony Rominger, en el que también tiene problemas Pedro Delgado. Ahí tenemos a Tony Rominger, que va a pasar en segunda posición bajo la pancarta de la cima a 1 minuto y 10 segundos. Tercero Indurain, Mejía. Son las primeras posiciones, luego Delgado, Hamstin, Conti, Unzaga, y posteriormente ya Zenon Jääskelä a 1.10 de Robert Millar. Zenon Jääskelä, que no tendrá problemas para reintegrarse con este grupo, a pesar de esos metros que perdió al final. Ya sabedor de la proximidad de la cima, se dejó ir un poco. Vamos a mantener unos instantes el paso por el puerto para ir viendo ahí las referencias del resto de los hombres en ese lugar situado a 56 kilómetros y medio de la línea de meta. De momento recuerden que Robert Millar pasó con 1 minuto y 10 segundos de ventaja sobre Rominger, Indurain, Mejía, Delgado, Conti, Hamstin y también Zenon Jääskelä, que eran los hombres que encabezaban el grupo principal. También John Unzaga, el otro corredor español del Clash Cajastur, que figuraba en este primer grupo, y que el resto de los corredores transita con bastante tiempo perdido. En la cima de la Bonette, con esa cámara fija, vamos a ir teniendo oportunidades de saber esas diferencias. Ahí está llegando un grupo con Escartín, Rondón, Antonio Martín y Chiappucci. Debe de ser porque no nos han mostrado otro con anterioridad los que siguen en la situación de carrera a los hombres que han pasado en las primeras posiciones. Ahí está Claudio Chiappucci en el primer lugar, absolutamente desfigurado prácticamente, con estas gafas raras además que está llevando en este Tour de Francia el corredor italiano. Chiappucci, Antonio Martín son los hombres que marchan a continuación y que pasan a 2 minutos y 56 segundos con Rondón y Escartín. Chiappucci, Martín, Rondón y Escartín por la cima de la Bonette, y son los 4 que marchan a continuación de estos hombres que ya están en terreno de descenso. Los corredores del equipo Motorola y Clash Cajastur bien situados con 2 hombres cada uno. Ahí Franco Bona también cubriendo los últimos metros, un hombre que venía
bien situado en el grupo delantero. Devolveremos conexión a Torre España cuando pasen por el puerto para la publicidad que nos comentan nuestros compañeros desde allí. Franco Bona también está cubriendo lo mismo que Richard Virenque sus últimos kilómetros de ascensión en este Col de la Bonet. Todavía desde aquí quedarán 56 kilómetros y medio y a todos se les atascan estos metros finales de ascensión. Solamente ha pasado Claudio Chiappucci de los hombres importantes en la clasificación general. Todavía no lo han hecho Eric Breuking o Gianni Buño, que han debido de perder mucho tiempo, por lo menos no los han mostrado las cámaras el paso de estos corredores. Ahí va a pasar ahora Franco Bona cuando ya se han cumplido 4 minutos y 5 segundos desde que lo hiciera Robert Millar. Tras él lo hará Richard Virenque. Hay que destacar ese minuto y 46 segundos que lleva perdido Chiappucci sobre el grupo de Miguel Indurain. Este es el paso de Virenque a poco más de 4:15. Yo creo que era Eric Breuking a 4 minutos y aproximadamente 18 segundos de Robert Millar, lo que significa 3 minutos y 8 perdidos, 3 minutos y 8 segundos perdidos con el grupo de Indurain y Rominger. Por lo menos ya han pasado casi todos los hombres importantes. Falta Zule y falta Gianni Buño. Son los hombres que todavía faltan por coronar este punto situado a 56 kilómetros de la línea de meta. Solo son 51 ya los que le quedan a Robert Millar, el hombre que sigue marchando en cabeza en este descenso, solamente con poco más de unos segundos de ventaja en la cima, 1 minuto y 10 segundos concretamente con respecto al grupo de Indurain. Ahí está el paso de montaña. Primero Millar, segundo Rominger, tercero Indurain. Por lo tanto, en la clasificación de la montaña, Tony Rominger va a pasar a la primera posición con un total de 136 puntos por 112 de Casani. Miguel Indurain tercero con 101, luego Mejía con 91 puntos. Ahí viene el grupo de Alex Zule, también está Laudelino Cubino, Johan Bruyneel, Pulnikov, Stephen Roche. Son hombres, ahí no viene tampoco Gianni Buño. Y pasan 5 minutos y 40 segundos. Están cubriéndose ya los últimos. Javier Mauleón también está en este grupo. Alberto Lely, el corredor del Ario Ostea. Johan Bruyneel, que es el que está tirando de sus compañeros. Boan Burger, el corredor del TVM, también viene dentro de este grupo, el compañero de Robert Millar. Y como hombres significativos, el paso de Stephen Roche, que estaba bien colocado en la general después de la etapa de ayer, era 12º, y que está perdiendo hoy pues mucho tiempo también, lo mismo que Alex Zule. La verdad es que el Tour se hace grande para todos, es un auténtico suplicio cada una de las etapas y sobre todo estas jornadas de montaña que estamos viviendo en estos días. 11ª ayer, 11ª hoy, primera ayer de los Alpes, segunda hoy en este tránsito por la montaña. Vendrán luego 3 jornadas de relativo descanso por el llano, que se volverá a rodar a muchísima velocidad y esto será auténticamente dificultoso para muchos corredores. 6:41 el retraso de Zule, Roche, entre otros, con respecto a los hombres de cabeza, también de Cubino, de los hombres que vienen ahí. Johan Bruyneel, 6:41 el retraso y sigue sin pasar Gianni Buño. En cabeza siempre Robert Millar, en terreno de descenso, que pasó con 6:41 de ventaja, recuerden, sobre el grupo del que marchaba Alex Zule. 50 kilómetros para el final para Robert Millar, que pasó con 1:10 de ventaja sobre el grupo de Rominger, Indurain, Mejía, Hamstin, Delgado y Conti. A 2:56, es decir, a 1:46 del grupo de Indurain pasó Chiappucci con Antonio Martín, Rondón y Escartín. Luego a 2:55 del grupo de Indurain lo hizo Bona. A 3 minutos y 8 segundos del grupo de Indurain lo hizo Breuking, y a 5:31 del grupo de Indurain, Zule, Cubino, Bruyneel, Pulnikov, Roche y Eli, entre otros. Y todavía no ha pasado Gianni Buño, que está volviendo a ser el gran derrotado de la jornada de hoy. Bueno, ayer estuvo menos en la derrota de lo que estuvo su compatriota Claudio Chiappucci. Uno perdió más de 6 minutos y el otro casi 9. Y por tanto hoy parece que las cosas marchan mejor para Chiappucci que para Gianni Buño, que todavía no ha pasado por la cima del Col de la Bonet, por donde han pasado hasta ahora pues como mucho 25 corredores. Por lo tanto, de los 160 y tantos que integran el pelotón del Tour, son muchos los que faltan por pasar y tampoco ahí viene Gianni Buño. Están pasando otros corredores por la cima
y Buño, que pasará pues dentro de un minuto aproximadamente, porque nos dicen referencias de que marcha a 7:40, pero ya van 8 minutos y 21 segundos, no lo hemos visto pasar, no sé si es que las imágenes no nos lo han ofrecido, pero en cualquier caso no hemos visto pasar a Gianni Buño por la cima del Col de la Bonete. Así está la situación de carrera en estos momentos. Devolvemos conexión a Torre España durante unos instantes y retornamos enseguida desde el Tour para contar los kilómetros finales de esta 11ª etapa, segunda etapa de los Alpes del Tour 93. Acaban de pasar a 11 minutos y 53 segundos Ronald Pensec y Charly Motet por la cima de este puerto, y todavía son otros corredores los que continúan subiendo. Las últimas referencias que tenemos, parece que se confirma, aunque las cámaras no nos lo han ofrecido, que Gianni Buño pasó a 7 minutos y 40 segundos. Esto es Gerard Rien, el corredor del Banesto, que todavía está a punto de coronar la cima del Col de la Bonete. Por lo tanto, en las referencias que nos ofrecen, Robert Millar pasó con 1 minuto y 10 segundos de ventaja sobre Rominger, Indurain, Mejía, Delgado, Conti, Hamstin, Unzaga y Yáscula. A 2 minutos y 15 segundos, Antonio Martín, Echave a 2.54, Chiapucci a 3, Breuking a 4.20, Roche Zuli y Virenque a 6.50 y Buño a 7.40. Son las referencias oficiales de la organización, que varían en algo a las referencias que nosotros veíamos en el paso por la línea de meta con el cronometraje que la televisión había puesto en el lugar. En cualquier caso, de todos ellos hay muy poquitas variaciones, únicamente con Buño, que no han tenido la delicadeza de mostrarnos su paso por la línea de meta. Y ahora pasando pues a más de 13 minutos, 13.05, el tiempo que va en este momento, Gerard Rien, que comenzó, recuerden, en el grupo de cabeza, tirando de Miguel Indurain la ascensión al Col de la Bonete. Por lo tanto, en 22 kilómetros ha perdido pues aproximadamente 13 minutos con respecto a este pelotón. El grupo de Miguel Indurain, en el que Pedro Delgado es ahora el hombre que está marcando el ritmo, con Unzaga, Rominger e Indurain en las posiciones siguientes. Álvaro Mejía, Andrew Hamstin a continuación, y luego deben estar Roberto Conti y Zenón Yáscula, que son los que completan este grupo de hombres de cabeza. Son los corredores que están persiguiendo a Robert Millar, que mantiene la primera posición. Aquí tienen al corredor escocés del equipo TVM, según la última referencia, 1 minuto y 10 segundos de adelanto sobre el grupo perseguidor cuando quedan 44 kilómetros para la cima. Son aproximadamente 20 los que hay de descenso del Col de la Bonete. Los últimos 14 son de ascensión hasta el Col de la Lombard, y ahí tenemos a Pedro Delgado marcando el camino, a Tony Rominger, que es el segundo, el tercero es John Unzaga y el cuarto su compañero de equipo Miguel Indurain. Están realizando un descenso bastante prudente, puesto que es una carretera descarnada, de firme y irregular, estrecha, sin quitamiedos en las cunetas, y están realizando un descenso prudente. Mejía y Hamstin situados detrás de Miguel Indurain, mientras que algo más atrás vienen Conti y Yáscula, y observen cómo todavía siguen pasando corredores por los últimos metros de este Col de la Bonete, cuando pasan ya 15 minutos. Ahí tenemos entre otros a Logan Brochard. Estos son corredores que se quedaron ya en los primeros kilómetros de ascensión de esos 23 kilómetros de ascensión al Col de la Bonete, y que están teniendo muchos problemas para realizar esa subida a los 2.802 metros de altitud que tiene el techo del Tour 1993. Van a perder pues casi 16 minutos sobre Robert Millar, que mantiene 1.05 de ventaja sobre el grupo de Indurain. Y seguro que no es el último de los pelotones, porque ahí no se ve a hombres como Cipollini, como a los auténticos sprinters, Abdullaparov, etcétera, que deben de ser los hombres que, como es habitual en estas etapas de montaña, cierran la carrera. Curvas de 90 grados, muchas, salpicadas en el descenso de este Col de la Bonete, donde hay que frenar. Ahí vemos a Roberto Conti, que está consiguiendo enlazar después de haberse descolgado algunos metros con el grupo de cabeza, y algunos que se van a abrigar para el frío del descenso en estos kilómetros después de coronar el Col de la Bonete. La verdad es que la cara de sufrimiento es bastante más pequeña o menos intensa
en estos corredores que se han tomado las cosas con más tranquilidad en los kilómetros de ascenso, aunque también para ellos el esfuerzo ha sido grande, que el de los corredores que marchan en las primeras posiciones, que han tenido que rendir al máximo de sus posibilidades. Y hemos visto pasar ahí en este último grupo, en torno a los 16 minutos perdidos sobre la cabeza de carrera, ni más ni menos que a Rolf Jaerman, vencedor de una etapa que acabó en alto el año pasado en el Tour. Se la ganó a Pedro Delgado, que ayer también estuvo en las posiciones de cabeza en las primeras rampas del Col del Galibier, y que hoy lleva perdidos algo más de 16 minutos sobre la cabeza de carrera que tiene Robert Millar, perseguido en todo momento por este grupo con Pedro Delgado, Tony Rominger, John Unzaga, Miguel Indurain, Álvaro Mejía, Andrew Hamstin, Roberto Conti y Zenón Yáscula. Entre ellos los tres primeros de la clasificación general, Indurain, Mejía y Yáscula, el quinto y el sexto, Rominger y Hamstin, luego Delgado, que es el 11º en esa clasificación general. Menos problemas ahora para Yáscula, que está aprovechando para comer y para recuperar energías. Se ha puesto la gorra, ocupando siempre, eso sí, la última posición. Ahí es el invitado fundamental, aunque la verdad es que quitando a los hombres del Clas Cajastur y ahora en el descenso Pedro Delgado, ninguno de los otros ha pasado nunca a ocupar las primeras posiciones. La situación sigue siendo buena para Miguel Indurain. Además ahora está acompañado por Pedro Delgado, que tal vez todavía le pueda hacer algún servicio, ayudarle en los 14 kilómetros que restan de la ascensión a Isola 2000. De momento se siguen eliminando rivales. Chiapucci y Gianni Buño siguen perdiendo muchísimo tiempo, algo menos pero también bastante está perdiendo Eric Breukin, y por lo tanto las posibilidades de los hombres que eran rivales a priori de Miguel Indurain están quedando prácticamente en nada en el desarrollo de este Tour de Francia. Miguel Indurain, que sigue siendo el gran jefe de la carrera a lo largo de todo el Tour, como ha venido demostrando desde que ganó el prólogo el primer día. Y fíjense ustedes que si esto sigue así, podrían repetirse las tres primeras plazas de la etapa de ayer. Recuerden que ayer fue Rominger, Mejía e Indurain. Esos tres corredores están ahí en este grupo que está persiguiendo a Robert Millar, que ciertamente había ampliado en casi medio minuto su ventaja en los últimos kilómetros de ascensión al Col de la Bonnet, que según la última referencia lleva 1 minuto y 5 segundos de ventaja sobre un grupo en el que Zenón Yáscula se mantiene ahí en última posición a unos metros de distancia del resto de componentes del grupo perseguidor, donde marchan los primeros en la clasificación general. Estamos ahora en una zona ligeramente de llano, todavía les quedan algunos kilómetros de descenso a los corredores hasta llegar a la localidad de Saint-Étienne-d'Épinay, donde se iniciará verdaderamente la zona de llano. Serán en torno a los 13 kilómetros de llano, todavía 38 para el final, los últimos 14.700 de subida hasta el Col de la Lombarde en Isola 2000. Se van a ascender en total a lo largo de los 180 kilómetros de la etapa de hoy, 76 kilómetros y 400 metros. Se han pasado ya los tres gigantes alpinos, Izoard, Bars y La Bonnet. Queda todavía el Col de la Lombarde, al que el Tour va a subir por primera vez en sus 80 años de historia. La situación de carrera siempre es la misma, además solo es la que vemos, no nos ofrecen nada más que esto. Encabeza Robert Millar y persiguiendo un grupo en el que siempre cierra Zenón Yáscula y en el que de momento está siendo Pedro Delgado el que está encargado de marcar el ritmo. Un ritmo que si no es de caza contra este hombre, contra Robert Millar, por lo menos intentan que no aumente la diferencia que tiene con respecto al grupo. Se ha reducido incluso algo porque en la última referencia es de 1 minuto y 5 segundos, por lo tanto 5 segundos menos que en el paso por el Col de la Bonnet, pero de momento la situación de la carrera es prácticamente la misma. Zenón Yáscula cerrando este grupo, en el que hay muchas dificultades en la moto naturalmente para mostrarnos a los hombres de delante. Aquí es más difícil bajar en moto que en bicicleta, bueno, difícil no, pero y peligroso tampoco, pero quiero decir que se puede adquirir probablemente una mayor velocidad en bicicleta que en moto.
Continúa el descenso del grupo perseguidor de Robert Millar, y a falta de nuevas referencias, recordemos que Chiappucci llevaba 2 minutos y 50 segundos perdidos con respecto a Indurain, Breuking tenía 3:10, Zule, Cubino, Brunel y Roche tenían 5:40 perdidos, y Gianni Buños 6 minutos y medio con respecto al grupo siempre de Indurain, el grupo perseguidor de Robert Millar. Y ahí está Davide Cassani, el hombre que estuvo escapado durante algunos kilómetros, a punto de recibir multas, porque está prohibido que le empujen, y poco preocupado por lo que pueda pasar ya. Ha hecho lo que creía conveniente en los primeros kilómetros de la etapa, y ahora solo le queda que cumplir como buenamente puedan el resto. Recibe empujones de los aficionados, acepta comida, acepta bocadillos, acepta bebida. Ese que le ha dado el bocadillo era Domenico Cavallo, el segundo director del equipo. Sí, ahí está parado el coche de Dario Ostea. Pues ya decíamos que iba a pagar probablemente el esfuerzo de lo realizado en los primeros kilómetros. Lo que tal vez no pensábamos nadie es que pudiera ser tanto. No le importa las multas que le puedan echar. La verdad es que esos empujoncitos, que parecen no ser mucho, son vitales en momentos en los que se está tan hundido como este. Qué bárbaro. Va a pasar Cassani con más de 24 minutos perdidos. Y ahí estamos viendo el grupo en el que marcha Miguel Indurain. Menos de 35 kilómetros ya para la conclusión de esta etapa, 11ª del Tour de Francia, segunda etapa alpina, y encabeza Robert Millar, el corredor escocés del equipo TVM, que coronó con 1 minuto y 10 segundos de ventaja el puerto de La Bonette con respecto a los hombres que le seguían a continuación: Tony Rominger, Miguel Indurain, Álvaro Mejía. También estaban ahí Andrew Hastings, Pedro Delgado, Roberto Conti, John Unzaga y Zenón Yáscula. El grupo de Claudio Chiappucci pasaba a 3 minutos, aproximadamente a 3 minutos y 10 segundos lo hacían el grupo a 4 minutos y 20 segundos lo hacía el grupo de Eric Breuking, y a 7 minutos y 40 segundos el grupo en el que estaba Gianni Buño. Estas eran las referencias. A algo más de 6 minutos transitaba también el grupo de Alex Zule. Estas eran las diferencias en el puerto de La Bonette, 56 kilómetros y medio de la línea de llegada para todos los hombres importantes de la carrera. Ahora quedan menos de 35 kilómetros, y la diferencia de Robert Millar con respecto al grupo de Indurain, donde marchan Rominger, Delgado, Unzaga, Hamstin, Mejía, Conti y Yáscula, es de 1 minuto y 20 segundos. Quedan en torno a los 34 kilómetros para la conclusión. Mantiene más o menos su ventaja Robert Millar con respecto a este grupo. Sobre el minuto y 20 segundos llevan perdidos estos corredores con respecto al escocés del equipo TVM, que se escapó en las primeras rampas del Col de la Bonette, primero en compañía de Delgado, Ledanois, Gaston, Brunel, Van der Laer y Rolf Aldag. Poco a poco fueron descolgándose hombres, se quedaron definitivamente Millar y Delgado, hasta que el segoviano perdió el ritmo marcado por este corredor. Robert Millar, que ha hecho la mayor parte de la ascensión al Col de la Bonette en solitario, pasó por ahí con 1:10 de ventaja sobre el grupo de Miguel Indurain, y por el momento, después de haberse efectuado casi ya en su totalidad los kilómetros de descenso del Col de la Bonette, quedan 33 para el final, mantiene 1 minuto y 20 segundos de ventaja sobre el grupo perseguidor, en el que están incluidos los 3 primeros en la clasificación general. Hemos visto pasar anteriormente a Davide Cassani, el líder de la clasificación de la montaña, que mantuvo una escapada con casi 60 kilómetros de duración, llegó a tener 3 minutos de ventaja, pasó primero por el Col de Bars con 1 minuto de adelanto sobre el grupo principal, y posteriormente ha pasado por La Bonette con más de 24 minutos perdidos, cuando vemos como John Unzaga
se ha retrasado del grupo para obtener bebida y auxilio desde el coche de su director de equipo, Juan Fernández. Ahí tenemos a Robert Millar, que está rodando muy bien en este terreno ya prácticamente llano, camino de la localidad de Isola, donde se iniciará la ascensión del Col de la Lombarde. Viene a recordar una vez más el magnífico papel que han estado jugando a lo largo de esta etapa los hombres del Clash Cajas Tour. Todos ellos, Jochen Müller el primero en la ascensión al Col de Bars, después le tocó el turno a Iñaki Gastón, a Fede Chávez, a Fernando Escartín, que realizó un prodigioso ascenso al Col de la Bonet, que fue rematado en los kilómetros finales por John Unzaga, siempre manteniendo un ritmo que descolgaba corredores por detrás, hasta quedarse en cabeza únicamente los componentes de este grupo, esos 8 hombres de cabeza, mientras que nunca aumentaba la ventaja que por delante estaba llevando a Robert Millar. Tampoco ahora en el descenso aumenta la diferencia del escocés que marcha por delante. Ahí estamos viendo al Gilbert Duclos Lassalle, el ganador de las 2 últimas ediciones de la París-Roubaix, que está todavía ascendiendo. Yo no sé el tiempo que vaya, pero irá próximo a los 40 minutos, más de media hora casi seguro, que hace que pasaron por la cima los hombres que eran cabeza de carrera, y todavía no será el último. Gilbert Duclos Lassalle, de los hombres que se han quedado en el ascenso. Y volvemos al grupo de Indurain, con Yáscula cerrando siempre, con los 2 corredores del Motorola, Álvaro Mejía y Andrew Hamstin, con Miguel Indurain, John Unzaga, Tony Rominger y Pedro Delgado. El que no aparece ahí ahora es Roberto Conti. Por lo menos no le veíamos en las primeras posiciones. Va a pasar por el segundo sprint de la jornada el corredor del conjunto TVM, Robert Millar, que es la cabeza de carrera. Ahora lo hace, se lleva 6 puntos. Ya saben que no hay bonificaciones desde que concluyó la 8ª etapa. Para la contrarreloj, las etapas de montaña y las próximas etapas tampoco, aunque sean llanas, habrá bonificaciones en este Tour de Francia. Pasó Robert Millar y ahí vamos a tener una referencia. Roberto Conti, que se había quedado efectivamente, pero ahora porque estaba dialogando con su director de equipo y cogiendo provisiones como los demás para cumplir los kilómetros finales que todavía quedan de esta etapa. Sobre todo coger líquidos, porque llegará un momento en que estará prohibido, cuando falten 20 kilómetros, en el que los coches suministren a los corredores ningún tipo de bebida. Ese sprint que acaba de pasar Robert Millar está situado en la localidad de Saint-Étienne-d'Épinay, por lo tanto 30 últimos kilómetros de esta jornada, 11ª etapa del Tour de Francia, sobre un total de 180 kilómetros, una etapa que empezó a las 10:30 de la mañana. Desde entonces la estamos ofreciendo a través de Televisión Española en directo. Ventaja pues para Robert Millar. Pasa ya 1 minuto y 10 segundos desde que pasó bajo la pancarta del sprint de Saint-Étienne-d'Épinay. Se quedan por el momento 5 corredores en ese grupo perseguidor, aunque poco a poco van entrando los otros 3, acercándose también a esa pancarta de Saint-Étienne-d'Épinay. Ha aumentado su ventaja Robert Millar. Pasa ya 1 minuto y medio desde que pasó por este lugar el corredor escocés del equipo TVM, al que todavía les faltan 25 metros para llegar a los hombres del grupo perseguidor. 1 minuto y 43 segundos la diferencia de Robert Millar con respecto al grupo que le persigue. 1:43 a 30 kilómetros del final. De los cuales, de los últimos 30 kilómetros, 15 son prácticamente de llano. Ya se ha abandonado el terreno de descenso y se va a afrontar los 15 kilómetros finales de ascenso. Este es el paso por el sprint. Millar 6 puntos, Delgado 4, Rominger 2. No importan demasiado ninguno de ellos, porque no son los que luchan por la clasificación de la regularidad, que está encabezada por Mario Cipollini, a pesar de que hoy naturalmente no va a coger puntos, pero siguen siendo los sprinters los que dominan esa clasificación, y así será hasta que finalice el Tour de Francia. En cualquier caso, los hombres importantes en la general, como Rominger o Indurain, ahí está precisamente Mario Cipollini. También pasando ahora por el puerto. Ya les decía yo que Gilbert Duclos Lassalle no era el último, que todavía iban a quedar unos cuantos por concluir la ascensión al Col de la Bonet, y en uno de ellos pues era Mario Cipollini, que suele ser de los que cierran la carrera en este tipo de ascensiones. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? Pues no sé, estará próximo a los 3/4 de hora el retraso que lleva Mario Cipollini, quizá algo menos, pero por encima de la media hora seguro.
Por allí pasaron hace ya bastante tiempo y todavía Fiñón, Logan Fiñón todavía está pasando por detrás de Cipollini. Esto sí que es auténticamente más extraño todavía. Logan Fiñón, a pesar de que no está en sus mejores momentos, marche tan lejos de los hombres de cabeza. De los hombres de cabeza que son, además de Robert Millar, que marcha por delante en estos momentos, este grupo que está otra vez comandado por John Unzaga. Sigue trabajando el Clas Cajastur. Estamos en terreno de ascenso, en terreno de llano, perdón, con Robert Millar en cabeza de carrera. 1 minuto y 34 segundos era la última referencia al paso por el lugar que se encontraba a 30 kilómetros de la línea de llegada. Siguiéndole, como siempre, el grupo de Unzaga, Rominger, Indurain, Delgado, Mejía, Hamstin, Conti y Yáscula. Y muy por detrás, con mucho tiempo perdido, el resto de los corredores. Claudio Chiappucci, que está haciendo un descenso vertiginoso en estos kilómetros, intentando enlazar con el grupo delantero. Un grupo delantero que por otra parte ha ralentizado bastante su marcha. Hay una conversación entre Unzaga y Delgado, como diciendo el hombre del Clas. Está entrando ya en el grupo de Indurain Claudio Chiappucci, en el grupo que ya ha entrado también Antonio Martín, el corredor español del equipo Amaya, que es el que está cerrando el grupo ahora, y al que está llegando Claudio Chiappucci, que ha debido de hacer un descenso auténticamente suicida para conseguir enlazar con ellos. No quiere darlo todo por perdido todavía al corredor italiano, el hombre que aspira a volver a reeditar un puesto de honor en la clasificación final del Tour de Francia. Y es que por delante se han parado mucho, uno por otro, la casa sin barrer, y ahí probablemente puedan entrar algunos corredores más. Se han parado mucho. John Unzaga, dialogaba con Pedro Delgado como diciéndole: pasa tú también al relevo. Están llegando más corredores, Oliverio Rincón, está llegando Barney Riz, Federico Echave y Abelardo Rondón. Deben de ser estos los corredores que ahora están también integrándose en el grupo de cabeza. Federico Echave, Oliverio Rincón, Barney Riz y Abelardo Rondón. Por lo tanto son 13 ya los componentes del grupo de cabeza, y lo aprietan un poquito, todavía va a entrar mucha más gente. La verdad es que a Indurain le da exactamente lo mismo. Los hombres del Clas Cajastur eran los que tenían más empeño en el trabajo, pero al final se quedó solo Unzaga y no ha podido con todo el peso que exigía el trabajo. Además, lógicamente debían de turnarse para ir recibiendo por parte de los coches con las diferentes cosas que necesitaban para el final, algo de alimento y sobre todo líquido para cumplir los últimos kilómetros de la etapa. Ahora parece que Delgado se ha decidido a colaborar algo con John Unzaga, algo que el de Llodio le estaba exigiendo, o por lo menos pidiendo hace algunos momentos, que no iba a tirar el solo, que por favor que colaborara con él. Y parece que Delgado y Unzaga, gregarios de lujo de Rominger e Indurain, pues están colaborando a 25 kilómetros todavía de la conclusión de esta etapa. Quedan aproximadamente 10 para iniciar el ascenso a Isola 2000, 10 kilómetros de llano, en el que pueden seguir incorporándose hombres en este grupo de cabeza. De momento de los importantes ha entrado Chiappucci, además ha entrado el español Antonio Martín, ya lo había hecho antes de que llegara Chiappucci, y con posterioridad lo han hecho Barney Riz, Oliverio Rincón, también Federico Echave y Abelardo Rondón. Y son los otros 4 hombres con los otros 2. Son 14, por tanto, ahora los corredores que componen el grupo delantero. Y por delante observábamos cómo Robert Millar continúa ampliando su ventaja. 1 minuto y 36 segundos de adelanto ya para Millar sobre este grupo, en el que Delgado le ha dado el relevo a John Unzaga, que recibe también la ayuda ahora de su compañero de equipo Fede Echave. Ayuda en la conversación, no sé qué le estaría diciendo Fede Echave, que tal vez le transmitiera órdenes recibidas desde atrás por parte de Juan Fernández. Ahí están los componentes de ese grupo con la entrada. Ahora están hablando todos los coequipiers que se van encontrando en la carretera después de tanto tiempo, y están hablando. Rominger, que definitivamente baja atrás para dialogar con Juan Fernández, y algo le está diciendo, pues un hombre que está moviendo muy bien la carrera en este Tour de Francia, en estas 2 etapas de montaña, como demostró ayer en la primera etapa alpina y como está queriendo demostrar hoy. Se ha incorporado también Fede Echave, por lo tanto tiene otro hombre para ayudarle, Tony Rominger. Vamos a ver cómo juegan sus cartas los corredores que dirige Juan Fernández. Ahí tenemos a Oliverio Rincón cerrando ahora el grupo por delante de su compatriota Abelardo Rondón. Antonio Martín enlazando ahora con los 8 primeros de cabeza. Ese grupo
de 14 corredores que persigue a Robert Miller. Estamos ya a menos de 10 kilómetros para iniciar la última ascensión en este día de hoy, el Col de la Lombard, 14 kilómetros y 700 metros con un desnivel medio del 6,9%. Se va a llegar por primera vez en la historia del Tour a este lugar situado a 1925 metros, aunque se podía llegar hasta un total de 2300, pero no se efectúa la subida completa a este Col de la Lombard que une Francia con Italia. Ahí veíamos a Robert Miller, la última referencia, 1:36 sobre el grupo en el que este hombre, Claudio Chiappucci, hace unos instantes que ha entrado al grupo de Miguel Indurain, y fíjense ustedes qué descenso ha tenido que hacer del Col de la Bonnet, porque ha recuperado en esos kilómetros de descenso 1 minuto y 50 segundos, que era lo que llevaba perdido el italiano con respecto al grupo de Miguel Indurain. La verdad es que había terreno para hacerlo, además Chiappucci arriesgó bastante, mientras que los hombres de delante se tomaron las cosas con bastante más tranquilidad. Solamente estaban tirando Pedro Delgado y John Unzaga, y como no se ponían muy de acuerdo entre ellos, pues tampoco era un ritmo muy fuerte el que estaba imponiendo. Delgado, que se está dejando caer un poquito hacia atrás, probablemente para recibir también bidones de líquido para él y para Miguel Indurain por parte del coche de su director, José Miguel Echavarri, y ahí la situación en carrera que nos coloca a bastantes equipos con un par de corredores por lo menos. Solamente hay un equipo que tenga 3 en estos momentos, es el conjunto del Plaza Tour, que lleva Unzaga, Chávez y a Rominger. Rincón y Martín son los componentes de la malla, Delgado e Indurain los hombres del Banesto, Conti y Barney Rees los corredores del equipo Ariostea, Mejía y Hamsting los corredores del conjunto Motorola. Son los equipos que llevan más de un componente, 1 minuto 30 segundos, la ventaja de Robert Millar con respecto a sus perseguidores. Tenón Yáscula, que está solo, no ha entrado Franco Bona, a pesar de que transitaba no mucha diferencia de los hombres de cabeza, y siempre los hombres del Plaza Tour, Unzaga y Echave, por delante de Miguel Indurain, que nunca abandona esa posición delantera. Siempre los hombres que van tirando y detrás Miguel Indurain, sean quienes sean. Cuando es Delgado, detrás de Delgado. Cuando eran Unzaga o Chávez, o antes Escartín, o antes Gastón, o antes John Muller, siempre Indurain colocado ahí, con el maillot amarillo, que impone muchísimo respeto al resto de los integrantes de este grupo delantero. Trabajo ahora para Chávez, que se ha recuperado en el descenso, que ha enlazado con el grupo de delante y que va a dar todo lo que tenga dentro para que no aumente la diferencia de Robert Millar hasta que se inicien los kilómetros finales de ascensión, donde volveremos a ver la batalla individual que libren los primeros de la general. Comiendo Indurain, reponiendo fuerzas, Hamsting y Mejía a continuación, Rominger. Ahí están también Roberto Conti y Barney Rees, los dos corredores de la Ariostea. El incansable Zenón Yáscula, Antonio Martín. Ahí está Claudio Chiappucci, Oliverio Rincón. Y queda todavía Abelardo Rondón y Pedro Delgado. Son los hombres que integran este grupo de 14 que persiguen a 1 minuto y medio a Robert Millar, que es cabeza de carrera. Ahora el que se queda un poquito hacia atrás es Pedro Delgado, y será porque está dialogando probablemente con José Miguel Echavarri, recibiendo instrucciones y recibiendo pues bidones de bebida para cubrir los últimos kilómetros de esta etapa. Encabeza siempre Robert Millar, que va a empezar a subir con 1 minuto y pico, 1 minuto y medio aproximadamente los últimos kilómetros de la etapa. Veremos si es renta suficiente para garantizarle el triunfo final. Quedan apenas 6 kilómetros para llegar al inicio de la ascensión a este Col de la Lombarde. La verdad es que ese minuto y medio hace de Robert Millar un hombre peligroso en cuanto a la victoria de etapa. Recordemos que en la clasificación general marcha a más de 33 minutos, no es pues ningún rival de cuidado para Miguel Indurain en la clasificación general. 20 kilómetros ya para el grupo perseguidor. También estamos en la zona antesala a la última subida de las 4 que tiene la etapa de hoy. Y ahora que el que se ha puesto a tirar es también Tony Rominger. Tony Rominger y Federico Chávez probablemente buscan también volver a distanciar a Claudio Chiappucci cuando empiece el terreno de ascenso. Incluso tal vez Rominger puede buscar incluso la victoria de etapa, segunda consecutiva. Y es importante también distanciar lo más posible a Eric Breuking, que marcha con 37 segundos de ventaja en la general sobre Rominger, e intentarán distanciar lo más posible al corredor holandés en el día de hoy.
Un Rominger que, repetimos, tiene como aspiración, ya ha cumplido una, vencer una etapa. Me parece que si sigue en esta disposición tendrá más opciones para conseguir otros triunfos parciales. También persigue el Gran Premio de la Montaña, que ya encabeza con 136 puntos, y persigue igualmente un puesto en el podio en los Campos Elíseos de París. Y me parece que está también en el buen camino para conseguir eso. Está teniendo una actuación magnífica en estas 2 jornadas de los Alpes, el jefe de filas del conjunto Clas Cajastur, ganador de las Vueltas Ciclistas a España de los años 92 y 93. La diferencia de Robert Millar, que parece haber decrecido algunos segundos, efectivamente 1 minuto y 13 segundos en el kilómetro 160 a 20 kilómetros de la conclusión. A 20 kilómetros de la conclusión, por tanto, 1 minuto y 13 segundos para Robert Millar, que sigue siendo cabeza de carrera en estos instantes con respecto a ese grupo, al grupo de Miguel Indurain, al grupo de Tony Rominger, en el que también marchan en estos momentos. Concretamente, los hombres que marchan son del Clas, Chave Unzaga y Rominger, del Banesto Pedro Delgado y Miguel Indurain, del Motorola Andrew Hamstin y Álvaro Mejía, de la Maya Oliverio Rincón y Antonio Martín, del Ariostea Barne Riz y Roberto Conti, del GBMG Yáscula, del equipo Carrera Claudio Chiapucci, que se ha reincorporado haciendo un descenso pues casi suicida, y del equipo Gatorade Abelardo Rondón. Son los 14 perseguidores que están a 1 minuto y 13 segundos del hombre de cabeza, Robert Millar, cuando quedan 18 kilómetros para la conclusión de la etapa y 3 kilómetros para iniciar la ascensión a Isola 2000, en cuya cima está situada la línea de meta de esta 11ª etapa, segunda etapa alpina del Tour de Francia de 1993. Aumentando ahora el ritmo en estos kilómetros de llano, el propio Tony Rominger, en compañía de los hombres de su equipo, John Unzaga y Fede Chávez. Ahora el de Cortezubi, el que le da el relevo a su jefe de filas. Ahí tenemos también al resto de corredores de este grupo. Cierra este pequeño pelotón de 14 corredores: Abelardo Rondón, Oliverio Rincón, Chiapucci, Antonio Martín, Zenón Yáscula, Bjarne Riis, Roberto Conti. Eran de atrás adelante algunos de los hombres de ese grupo que persigue a Robert Millar, que está a punto de hacer ya su entrada en la localidad de Isola. Ahí comenzará la ascensión al Col de la Lombarde, la última referencia 1.13, aunque el impulso que últimamente están dando Unzaga, Echave y en algunas ocasiones el propio Rominger está haciendo que baje espectacularmente la diferencia del corredor escocés del equipo TVM. Poderoso el rodar ahora de Fede Chave, el compañero de equipo de Tony Rominger, que pasa también a las primeras posiciones, mientras que hace ya su entrada en la localidad de Isola a poco más de 15 kilómetros para el final, Robert Millar. Ahí tienen al corredor escocés, que mantiene una ventaja algo superior al minuto con respecto al grupo perseguidor. Siempre los hombres del Clas Cajastur en cabeza de este grupo. 50 segundos solo ya la ventaja de Robert Millar sobre un pelotón del que está tirando Fede Chave con unas ganas infinitas, aprovechando las energías que le quedan dentro, que ha recuperado en el descenso del Col de la Bonnet, y que en estos momentos ha reducido sensiblemente la ventaja que lleva el hombre de cabeza, Robert Millar. El pelotón de 14 entrando también en Isola 2000, en Isola, a punto de iniciar la ascensión de esos 15 kilómetros finales de esta 11ª etapa del Tour. Saludamos ahora a los espectadores de la primera cadena de televisión española. Estamos a unos 16 kilómetros de la conclusión de esta segunda etapa alpina. Llevamos desde las 10:30 de la mañana ininterrumpidamente transmitiendo a través de la 2 esta 11ª etapa del Tour de Francia de 1990. Karl Russell. Si intentas quemarme será el fin para todos. Actor de cine y televisión casi por azar. Yo sé que soy humano. Y si todos vosotros fuerais cosas, me atacaríais enseguida. Amante del riesgo y de la velocidad. Adicto a las escenas peligrosas. ¡Quémale, quémale! Un intérprete que ha conseguido hacerse un hueco en el cine de acción y ciencia ficción. La Cosa. Hoy, la noche de Karl Russell en la 2.
La 2. Las más duras realmente de este Col de la Lombarde, un 9% de desnivel, y observen cómo ya se ha roto la unidad de esos 14 hombres que perseguían a Robert Millar. Por delante se quedan Bjarne Riis, Claudio Chiappucci, Miguel Indurain, también Álvaro Mejía y Tony Rominger. Un Claudio Chiappucci que se había perdido 1 minuto y 50 segundos con respecto al grupo de Miguel Indurain en la ascensión al Col de la Bonet, ha hecho un descenso auténticamente suicida para conseguir enlazar en la zona del llano con este grupo en el que marchan los hombres bien clasificados en la general. Ahí están Indurain, que es primero, Mejía, que es segundo, Jaskula, que es el tercero, Rominger, que es el quinto, Hamstin, que es el sexto, Riis, que es el octavo, Delgado, que es el 11º, también está Chiappucci, 16º, Antonio Martín, 19º. Son de los 20 primeros los que están presentes en ese grupo que persigue siempre a Robert Millar. La última diferencia, 41 segundos de ventaja para el corredor escocés del equipo TVN, mientras que hombres como Zule y Gianni Bugno marchan ya muy lejos de este grupo, en el que Bjarne Riis es el que marca ahora el ritmo. La última referencia nos situaba a Zule a más de 5 minutos y a Gianni Bugno a más de 6 minutos y medio del grupo de Indurain. Ahí estamos asistiendo a los primeros instantes de la ascensión. Vamos a devolver brevemente la conexión a Torre España y retornamos en 1 minuto desde aquí. Tienes sed. En tu cuerpo, en tu cabeza solo hay. Y para acabar con ella, nada mejor que Gatorade. Más rápido que el agua, Gatorade le da a tu cuerpo los líquidos y minerales que pide. Por eso Gatorade elimina la sed. En la vida de cada persona siempre hay un coche inolvidable, como el nuevo Rover 400. Con toda la potencia, la comodidad y la clase que se espera de un Rover. Será el coche de su vida. Será inolvidable. Nueva serie Rover 400. Inolvidable. Sigue el rumbo de los más intrépidos. El rumbo que marca el Chronographer Team de Lotus con indicador de rumbos de navegación. Chronographer Team de Lotus. Marca tu rumbo. Bien, señoras y señores, parece ser que está todo ya preparado para que dé comienzo el programa de Cruz y Raya abierto por vacaciones. Vamos a intentar acercarnos a uno de los muchos profesionales que están ultimando detalles. Buenas tardes, ¿qué tal? Encargado de decoración, supongo, ¿no? Pues sí, yo soy aquí. Sí, chaval, sí. A quien también vemos por aquí es el encargado de luminotecnia. ¿Qué? Ajustando la luz, supongo. Pues sí, aquí estamos. Sí, chaval, sí. Y al que sí queremos preguntarle, por supuesto, es al señor que lleva el sonido. Oiga, por favor, un momento. Me han dicho que el sonido es algo fuera de lo normal. Bueno, sí, pues el sonido. Sí, bonito, sí. Bien, ya lo han oído ustedes. El lunes por la noche, el programa de Cruz y Raya abierto por vacaciones. Sí, chaval, que sí. ¿Cuotas este año? Este mes, si quieres un Fiat Uno, llévatelo. Desde 200
237.000 pesetas de entrada. Fiat te paga las cuotas hasta el 94. Y durante el 94, cuotas desde 10.000 pesetas. 1. Siga el Tour de Francia con Fiat. Robert Millar, que sigue siendo cabeza de carrera, y el grupito perseguidor que se le está echando encima con Claudio Chiappucci, sacando fuerzas, nadie sabe de dónde, intentando lanzar un ataque sobre el grupo de Miguel Indurain. Barner Ries, que había lanzado un ataque previamente al que está en estos momentos protagonizando el corredor italiano del equipo Carrera, que marcha a su rueda. Están abriendo un pequeño hueco sobre el grupo de Indurain y de Rominger, y están a punto de alcanzar a Robert Millar, que como vemos marcha muy poquito ya por delante. La situación de carrera cuando faltan todavía 13 kilómetros para la conclusión, cuando empiezan a moverse de forma definitiva los hilos en el desarrollo de esta 11ª etapa del Tour de Francia. Robert Millar, que va a ser alcanzado, neutralizado por Claudio Chiappucci, y Barner Ries avanzadilla de pelotón. Recuerden que Chiappucci está más de 13 minutos en la clasificación general, mirando hacia atrás el corredor italiano, que se quedó en todos los ascensos a los puertos en la jornada de hoy, que enlazó definitivamente en el descenso de la Bonnet, el último de los que se ha pasado hasta ahora, y que en estos momentos todavía tiene fuerzas para intentar lanzar este ataque, que está distanciando de momento a Tony Rominger, a Miguel Indurain, a Álvaro Mejía, que son los hombres que todavía se conservan en ese grupo, que está perdiendo muchas unidades, los tres protagonistas de la etapa de ayer. Con ellos todavía está marchando Andrew Hamstin, que está pasando por auténticos problemas, se había quedado descolgado pero está volviendo a entrar, lo mismo que Zenón Yáscula. Los demás ya se han quedado hacia atrás, han perdido contacto todos: Pedro Delgado, Antonio Martín, Oliverio Rincón, los hombres de los equipos españoles, John Muntaga, Federico Echave, que ya han realizado su trabajo y que se están quedando descolgados del grupo de cabeza de Miguel Indurain, porque por delante ahora están marchando Claudio Chiappucci, Barner Ries, que ya ganó una etapa, y Robert Millar, que hace todo lo posible para no perder la comba, para no perder la rueda de los dos hombres que le han adelantado. El que ha lanzado el primer ataque fue Barner Ries, posteriormente fue alcanzado por el grupo de favoritos, del que posteriormente salió Claudio Chiappucci. A su rueda se fue el danés del equipo Ariostea. Los dos alcanzaron a Robert Millar, mantienen aproximadamente 10 segundos de ventaja sobre otro trío en el que Rominger, Mejía e Indurain intentan distanciar a Zenón Yáscula, que es el hombre que está entrando ahí en el grupo de Indurain, mientras que Andrew Hamstin se queda, alcanza ya Rominger, Indurain y Mejía a Chiappucci y a Barner Ries. ¿Qué ascensión está realizando Tony Rominger? Indurain y Mejía? Ya tenemos a los tres protagonistas de ayer efectivamente de nuevo en cabeza. Barner Ries, mientras que ha perdido un poquito de combat Claudio Chiappucci, también Zenón Yáscula, que después del sprint que había hecho para intentar enlazar, se ha visto perjudicado por el acelerón que ha dado fundamentalmente ese hombre que veíamos, Tony Rominger. Tras él Miguel Indurain, ahí está Álvaro Mejía, Barner Ries, Claudio Chiappucci. Son los 5 primeros en el orden de la etapa, con unos segundos de ventaja sobre Zenón Yáscula. Más retrasado, a unos 10 segundos, marcha Andrew Hamstin. Yo creo que la verdad es que Claudio Chiappucci está protagonizando algo así como el canto del cisne. Es un hombre muy valiente, un corredor que siempre da todo lo que tiene dentro, y hoy también lo está dando, pero naturalmente no es el Claudio Chiappucci de ediciones anteriores del Tour, y a pesar de ese tímido ataque que lanzó, en cuanto Rominger apretó el acelerador, le pasó como una auténtica moto. Había conseguido Chiappucci en torno a los 10 o 15 segundos de ventaja con la compañía de Barner Ries y de Robert Millar, y en cuanto apretó un poquitín el acelerador, Tony Rominger, que es el que mejor está en montaña, ha cogido rápidamente la ventaja y está descolgando a Chiappucci. Ahí en las curvas a la derecha se ve cuando se pasa por cada una de ellas una pancarta con un número, y debajo de él figura el nombre de un ganador del Tour de Francia, de uno de los ganadores que en estas 80 ediciones de la carrera francesa ha habido. No sé si las vamos a ver alguna con exactitud, con la suficiente cercanía como para poder adivinarlo, pero si así es, se lo iremos diciendo. Son 32 curvas en total, la última de las cuales tiene un interrogante sobre quién será el ganador del Tour de este año. Si fuera Miguel Indurain, tendrían que retrasarlo a la curva del año anterior, a la curva 31, y Chiappucci, que vuelve a entrar,
quedándose descolgado Zenón Yáscula. Están haciendo la goma tanto Chiappucci como Zenón Yáscula. Los que se mantienen firmes son Rominger, Indurain, Mejía y Bjarne Riis. Vuelve a quedarse un poquito descolgado Claudio Chiappucci, al que le pasa de nuevo Zenón Yáscula, y esto que están ustedes viendo es lo que en términos ciclistas se llama hacer la goma, entrar en un grupo, volver a salir casi inmediatamente para volver a hacer un pequeño sprint y volver a entrar. Pierde de nuevo contacto pues con el grupo de cabeza Claudio Chiappucci. Puede que ahora definitivamente el que sigue marcando el ritmo es el vencedor de la etapa de ayer, Tony Rominger. Estamos viendo casi a los mismos protagonistas del día de ayer, Tony Rominger, Miguel Indurain, Álvaro Mejía, Zenón Yáscula, y la inclusión del vencedor de una de las etapas del Tour, Bjarne Riis, el danés del conjunto Ariostea, que ya consiguió el triunfo en la etapa que concluyó en Chalon-sur-Marne y que marcha ahora en cuarta posición en el orden de la etapa, con Zenón Yáscula intentando alcanzar y consiguiéndole por el momento al grupo de cabeza. Ahí está, undécima curva dedicada a Luisón Bobet. Por supuesto, aquí tienen su curva dedicada los vencedores españoles, Bahamontes, Ocaña, Delgado e Indurain. Ganador Luisón Bobet de los Tours del 53, 54 y 55. Es uno de los pocos corredores que ha ganado 3 Tours consecutivos, y junto con Greg LeMond, el único corredor, los dos únicos son LeMond y Bobet, que han ganado 3 Tours. Si Indurain consiguiera la victoria este año, pasaría a engrosar esa lista en el palmarés de hombres que han ganado 3 Tours de Francia. El siguiente está correspondiendo a Valkoviak, ganador del Tour de 1956. Ahí está el grupo de cabeza con un Zenón Yáscula que lleva haciendo lo mismo a lo largo de toda la etapa, fundamentalmente en el Col de la Bonnet, que es donde ya se hizo el grupo de selección con los hombres importantes, y que estuvo toda la etapa pues haciendo esa goma, como se llama en el argot ciclista, de quedarse y volver a enlazar siempre en la última posición del grupo de cabeza, del que está tirando siempre, como ayer, Tony Rominger, buscando la victoria de etapa, buscando los puntos de la montaña y buscando distanciar sobre todo a Eric Breukink, también a Zenón Yáscula, al que querrá dejar bajo cualquier concepto el corredor suizo del Clash Tour, para intentar acceder a una de las primeras posiciones en la clasificación general. Mejía está a 3 minutos 8 segundos, Yáscula a 4.18, Breukink a 5.7 y Rominger a 5 minutos y 44 segundos. Este es Robert Millar, el hombre que ha sido durante mucho tiempo. Atención a Chiappucci, que está volviendo a entrar. Es auténticamente digno de elogio el esfuerzo que está realizando el corredor italiano del equipo Carrera, segundo en el Tour del año pasado, para volver a integrarse, y además vuelve a pasar a Yáscula, se bate adelante. Es auténticamente meritorio el trabajo de un Chiappucci que está al límite de sus posibilidades y que está dejando lo que le tiene, todo lo que le queda, todas las fuerzas, todas las energías que le quedan en esta ascensión a Isola 2000. Una ascensión que está plagada de aficionados italianos. Isola 2000 está apenas a un par de kilómetros de la frontera de Francia con Italia. Aquí hay muchísimo aficionado italiano y sin duda Claudio Chiappucci quiere ofrecer lo mejor de sí mismo en esta etapa, después del varapalo que se llevó ayer cuando acabó tan lejos en la clasificación de la etapa. Ahí veíamos la curva dedicada a Federico Martín Bahamontes, vencedor del Tour de 1959, mientras que Robert Millar lleva unos 20 segundos perdidos con respecto a este grupo de cabeza. Tony Rominger, Miguel Indurain, Álvaro Mejía, Bjarne Riis, Claudio Chiappucci y Zenón Yáscula, los 6 corredores que son cabeza de carrera a poco más de 10 kilómetros para el final de esta 11ª etapa del Tour 93. Y nadie colabora con Tony Rominger, él es el único interesado en distanciar a los hombres que vienen por detrás. Miguel Indurain se conforma en ir a esa situación que para él es absolutamente ventajosa. Álvaro Mejía, que igual que ayer no está dando ni un solo relevo, y los demás, Bjarne Riis, Claudio Chiappucci y Zenón Yáscula, bastante hacen con ir ahí. Por lo tanto, me parece que a Rominger le va a quedar otra vez la obligatoriedad del trabajo en los kilómetros de ascensión. Hoy no me parece a mí que Miguel Indurain vaya a colaborar como ayer con el corredor suizo en los kilómetros de ascensión, como ayer lo hizo en el Galibier. Hoy me parece que se va a conformar, como a lo largo de toda la etapa, en ir en esa situación que para él es absolutamente tranquilizadora de cara a sus aspiraciones en conseguir la victoria final. Distanciará en más a sus más firmes rivales. Bueno, yo la verdad es que se me ocurre pensar que firmes rivales ya no le quedan más que los que van aquí, porque recordemos que el segundo de la general a 3.8 es Álvaro Mejía y el tercero es Zenón Yáscula, 4 minutos y 16 segundos. Son, por tanto, y habrá que olvidarse de la teoría previa al comienzo del Tour
que indicaba que Chiappucci, Buño, Zule o Breuking eran los rivales más importantes de Miguel Indurain, y habrá que atender a los resultados actuales de lo que está sucediendo según transcurren el Tour de Francia. Ayer primera etapa alpina, solamente Rominger y Mejía aguantaron con Indurain, además estuvo próximo también Zenon Jascula, que llegó un poquito descolgado con Andrew Hamstin, y hoy pues son los mismos, con Hamstin ya quedado y con las incorporaciones de Riis y de Chiappucci, los hombres que marchan en este pelotón de cabeza. Estamos a 10 kilómetros de la conclusión, encabeza el grupo que estamos viendo, retornamos unos instantes a Terra España y volvemos enseguida desde el Tour. Si te esfuerzas, Si te agotas, tu cuerpo tiene sed de Aquarius, porque te repone en el acto y acaba con tu sed. Por eso Aquarius es la bebida deportiva del Tour de Francia. Aquarius, para llegar a más. Con apenas 15 segundos de retraso, ahí está la dedicada a Felice Gimondi, ganador del Tour de Francia en 1965. Con 15 segundos de retraso, decía, pasaron por la pancarta de 10 kilómetros Andrew Hamstin y Robert Millar, los dos hombres que en estos momentos suceden en la situación de carrera al grupo cabecero, a los 6 hombres que comandan la carrera, con Chiappucci y Jascula siempre en problemas, con Riis que parece marchar bastante cómodo, con Rominger siempre... Riis que parece marchar bastante cómodo, con Rominger siempre en la punta del grupo, con Indurain y Álvaro Mejía completando el sexteto delantero. Tony Rominger realizando todo el trabajo. Qué carrerón está haciendo en este Tour de Francia el ganador de las 2 últimas vueltas a España. Si no fuera por aquellos 3 minutos que en realidad perdió en la contrarreloj con Miguel Indurain, recuerden que perdió el Transcajas Tour, si no recuerdo mal, 1 minuto y 54 segundos con respecto al Banesto, y además Rominger fue penalizado con 1 minuto de sanción por los jueces porque se habían dado unos empujoncitos con algunos de sus compañeros. Si quitamos esos 3 minutos estaría a 2:44, y la verdad es que sería el único rival peligroso para Miguel Indurain en este Tour de Francia, porque está demostrando ser el hombre más fuerte cuando está llegando al terreno de ascenso. Ha preparado por primera vez su participación en el Tour de Francia de forma importante el corredor suizo del Transcajas Tour, y está demostrando que esa concentración en Colorado, en la que estuvo acompañado de su compatriota Joch Müller y del masajista de la 11 Torrontegui, ha servido para mucho, para traerle en plenitud de condiciones a la disputa de un Tour de Francia que tiene un dominador absoluto, que es Miguel Indurain. Camino de vencer por tercer año consecutivo en la ronda gala. Ahora a rueda Miguel Indurain de Tony Rominger, grupo de cabeza pues integrado por 4 de los 5 primeros en la clasificación general. El primero Miguel Indurain, el segundo Álvaro Mejía a 3:08, el tercero Zenon Jascula a 4:16, luego está el quinto Tony Rominger a 5:44 de Indurain. En ese grupo también marcha Bjarne Riis, situado en octava posición a 9:55 del Navarro, y por último Claudio Chiappucci, el 16º a 13:56 del líder de la carrera Miguel Indurain, que está ahí codo con codo con Tony Rominger y Álvaro Mejía. Qué carrerón en los Alpes están haciendo los 3 hombres que tienen ahora en sus pantallas. Álvaro Mejía sin dar tanto la cara como Rominger y Miguel Indurain, bueno, prácticamente nada, pero en cualquier caso hay que estar muy fuerte para aguantar el ritmo que tanto ayer como hoy están imponiendo Indurain y Rominger. La verdad es que Mejía podría dar un poquito más la cara, podría tener una actitud un poco más valiente, porque está demostrando que está en un buen momento de forma. Además tuvo la suerte de intervenir en aquella escapada en la que precisamente el triunfo correspondió en la línea de meta para Bjarne Riis, y por tanto Álvaro Mejía bien que podía aprovechar esa ventaja que consiguió entonces y colaborar algo en estas ocasiones para intentar adjudicarse un puesto en el podio. Robert Millar, que está dejando a un Andrew Hamstin que hoy está teniendo más problemas. Es lo habitual en el corredor norteamericano, nunca suele responder a plenitud en todas las etapas de alta montaña. Ayer estuvo entre los mejores y hoy ya sigue estando entre los mejores, pero está teniendo ya bastantes más problemas para continuar en situación de cabeza en esta carrera. Ahí sigue teniendo problemas ahí en ese grupo Zenon Jascula, al que a pesar de sus esfuerzos no consigue descolgar Tony Rominger. La verdad es que es una pena. Ahí estamos llegando a la curva que señala el triunfo, me parece que era de Jan Jansen o de Roger Pindon, en 1967. Por cierto que le tenemos aquí al ladito a Roger Pindon, que es desde hace muchos años colaborador de la televisión suiza en lengua francesa, de nuestro buen amigo Bernard,
y que supongo que naturalmente se habrá alegrado, o por lo menos una sonrisa le habrá aparecido en el rostro al comprobar que su nombre está escrito ahí para siempre en la historia del Tour de Francia. Por el momento, subiendo a tren, el grupo de cabeza con Rominger, Indurain, Mejía, Bjarne Riis, Claudio Chiappucci y Zenon Jaskula llevan aproximadamente 20 segundos de ventaja sobre Robert Miller, el hombre que ha protagonizado la última escapada solitaria del día después de la que efectuó David de Casani, y aproximadamente 30 segundos de adelanto sobre Andrew Hamstin. A Rominger se le están hinchando un poco las narices ya. Sí, parece que se ha cansado un poco de tirar. No es para menos, es el único que está ahí dando la cara. Ahora está hablando un poco con Miguel Indurain, diciéndole que bueno, que a ver qué pasa con Mayer, y colabora un poquito. Pero la verdad es que para Indurain la situación es cómoda. Además habría que ver cómo va de fuerza el Miguel Indurain. Tampoco conviene cometer excesos que se puedan pagar en los kilómetros finales, que todavía son bastantes, de esta ascensión a Isola 2000. Y ahí hay hombres que, si bien no son peligrosos de forma real en la situación actual de la clasificación general del Tour de Francia, sí que podrían por lo menos complicarle las cosas a Miguel en los kilómetros finales de esta ascensión. Por lo tanto, difícil va a tener Rominger que Indurain colabore con él, y ahí está Chiappucci, que tiene que procurar Rominger descolgarle si quiere por lo menos intentar conseguir la victoria de etapa, porque Chiappucci está pasando ya situaciones delanteras. Es un hombre muy rápido en los metros finales, aunque son cuesta abajo. La verdad es que podría favorecer incluso a Rominger, pero yo creo que Rominger se está mereciendo otra vez la victoria de etapa en esta jornada del Tour de Francia y va a luchar por ella. Sería pues una circunstancia bastante histórica. Habría que rememorarse probablemente a tiempos bastante lejanos el hecho de que un corredor ganara las dos etapas alpinas, y Rominger está en disposición de hacerlo. De momento ha dejado que sea Bjarne Riis el que pasa a la primera posición, dando un pequeño acelerón. Chiappucci que sale detrás de él, y Indurain que sin levantarse de la bicicleta mantiene el ritmo necesario para salir a la rueda de los dos hombres delanteros. Mejía y Rominger que siguen ahí, Jaskula que sigue con sus problemas pero sin perder definitivamente rueda. Y el que se está acercando poco a poco es Robert Miller, que está apenas a 10 segundos de los 6 hombres de cabeza. La verdad es que, claro, Indurain va muy cómodo ahí en cuanto a la situación estratégica de la carrera. Álvaro Mejía, que es segundo, tampoco tiene por qué tirar más. Zenon Jaskula, con ir ahí bastante tiene, y luego, pues sí, Bjarne Riis y Claudio Chiappucci, que son los que van a disputar la victoria de etapa, podían ser los más interesados en intentar llegar ahí en ese grupo. En cualquier caso, ni Bjarne Riis ni Chiappucci están muy por la labor, aunque ahora el que marca el ritmo es Claudio Chiappucci. Tras él, los 3 protagonistas de los Alpes, Mejía, Rominger e Indurain, y cerrando el grupo Bjarne Riis y, como siempre, Zenon Jaskula. Atención, que se está acercando poco a poco Robert Miller, mientras que Hamstin sigue con ese casi medio minuto perdido con respecto a estos hombres de cabeza, cuando deben faltar aproximadamente 7 kilómetros para el final de esta 11ª etapa del Tour de Francia, que les estamos ofreciendo desde las 10:30 de la mañana. Y ahí tienen ya a Robert Miller a punto de entrar en el grupo de cabeza. La verdad es que es bastante problemático para los hombres que aspiran a ganar la etapa la presencia de Bjarne Riis, que podría ser el más rápido de todos, tal como además se produce la llegada con 200 metros cuesta abajo después de la coronación de la cima, donde está situado el premio de la montaña en Isola 2000. Esto beneficia, yo creo que fundamentalmente a Bjarne Riis sobre el resto de los componentes de este grupo. También Tony Rominger tendría opciones para la disputa. Indurain si quisiera también, pero hombres como Chiappucci o como Rominger, si aspiran a la victoria, lo mejor que pueden hacer, y terreno todavía les queda para ellos, es intentar descolgar, intentar hacer perder rueda a los corredores como Bjarne Riis, que podrían ser auténticamente peligrosos. Robert Miller, que ha entrado definitivamente en el grupo que componen ahora 7 corredores, y por detrás también veíamos que se acerca gente que no está a demasiada diferencia del grupo de cabeza. Que Chiappucci marque el ritmo no es un síntoma en absoluto de fortaleza en el grupo delantero, porque Chiappucci no está para muchos trotes, como ha demostrado a lo largo de la etapa de hoy, y por lo tanto el ritmo que está imponiendo no debe de ser demasiado rápido. Para Indurain, encantado de la vida, ningún tipo de problemas. Esta circunstancia le beneficia de forma absoluta de cara a su victoria final en el Tour de Francia, que es la máxima aspiración que el corredor de Banesto tiene en la carrera francesa. Tampoco es para tener otras. La victoria de etapa podría venir muy bien. Hace años que no gana una etapa de montaña,
Las dos primeras que consiguió en el Tour de Francia en los años 89 y 90 se produjeron en los Pirineos, en Mecoteret y en Luzardiden, en esas circunstancias, etapas de montaña, pero luego desde entonces las 7 que ha conseguido han sido en contrarreloj, 2 en las largas del 91, 3 en todas las del 92 y 2 más en las 2 que se han disputado ahora, prólogo y primera contrarreloj de este Tour de 1993. Y por el momento las cosas no pueden rodar mejor para el corredor navarro que dirige José Miguel Echavarri. Tampoco están rodando nada mal para el vencedor de las 2 últimas vueltas a España, Tony Rominger, que continúa distanciando a hombres que pueden ser peligrosos para él en la general, como es Eric Breuking, que ocupaba el puesto cuarto a 37 segundos, con 37 segundos de adelanto sobre Tony Rominger. También se está quedando detrás Andrew Hamstin, que era el corredor que estaba en la 6ª posición. Ahí tenemos a esos 7 hombres de cabeza ascendiendo a el Col de la Lombard hasta Isola 2000. Primero Claudio Chiappucci, segundo Indurain, tercero es Tony Rominger, luego Mejía, luego está Bjarne Riis, Robert Millar y siempre cerrando el grupo Zenon Jaskula. Es precisamente el más peligroso de los rivales de Tony Rominger de cara a estar en el podio en los Campos Elíseos de París, porque el minuto y 36 segundos, la verdad es que quedan todavía 3 etapas de Pirineos después de la de hoy, pero analizándolo ahora, el minuto y 36 segundos que tiene de ventaja Álvaro Mejía con respecto a Tony Rominger no serían ventaja suficiente en una contrarreloj como hay de casi 50 kilómetros el día antes de acabar el Tour de Francia. En cambio, Zenon Jaskula, que es un magnífico especialista contra el crono, tiene 1 minuto y 38 segundos y 28, 1 minuto y 28 segundos de ventaja sobre el corredor, 2 minutos y 36 segundos es la ventaja de Mejía y 1 minuto y 28 segundos es la ventaja de Jaskula, que podría ser suficiente para un magnífico especialista en la lucha contra el cronómetro como es el corredor polaco, este que estamos viendo, que está cerrando el grupo. Por eso el afán de Tony Rominger por distanciar en lo posible a Zenon Jaskula en el día de hoy y por aumentar en lo que pudiera ser la ventaja con respecto a otros hombres, quizá sobre todo con respecto a Eric Breuking, que tenemos perdido hace mucho porque no tenemos referencias de la ventaja que van sacando los corredores de cabeza con respecto a los perseguidores, ni por las imágenes que nos ofrecen, que como ustedes pueden comprobar se cifran solo en el grupo de cabeza, ni por las diferencias que por vía en Radio Vuelta o a través de la información electrónica del ordenador nos van ofreciendo del desarrollo de la etapa de hoy. Y la verdad es que es un derroche de medios tener 3 motos y un helicóptero para ofrecer solo imágenes del grupo de cabeza. Ahí está Bernard Hinault, 5 Tours de Francia. Ha ganado el hombre que tiene la curva número 25. Ya hemos pasado por la docaña que no hemos visto. 78, 79, 81, 82 y 85 son los Tours que ha ganado el corredor bretón Bernard Hinault, que sigue en el Tour de Francia ahora como asesor. Están viendo pancartas que hay a lo largo del recorrido, una de ellas dedicada a uno de nuestros compañeros de la televisión francesa, de France 2, Jean-Paul Olivier, y encabeza siempre los mismos hombres, con Zenon Jaskula, que sigue haciendo la goma y perdiendo a veces contacto y volviendo a enlazar, con Indurain ahora pasando al primer lugar del grupo, escoltado por Chiappucci a un lado y Rominger al otro, y precediendo a Bjarne Riis, a Álvaro Mejía. Los hombres Robert Millar y Zenon Jaskula, los que completan este grupo de 7 que marchan cabeza, siempre el polaco el último. Mejor no pueden ir las cosas para Miguel Indurain en esta segunda etapa alpina, de la cual deben faltar apenas 6 kilómetros para la conclusión, una etapa que les estamos ofreciendo desde hace ya 5 horas y media, en la que se han pasado 3 auténticos gigantes alpinos como son el Izoar, el Vars y el Col de la Bonette, 2.800 metros de altitud, techo de este Tour 93, todos ellos los ha pasado sin problemas Miguel Indurain, ocupando los grupos de cabeza en todo momento, y aquí lo tenemos en compañía de Tony Rominger, de Claudio Chiappucci, de Bjarne Riis, de Álvaro Mejía, también de Zenon Jaskula y de Robert Millar, a poco más de 6 kilómetros para el final de esta 11ª etapa del Tour. Unas condiciones atmosféricas que también le están viniendo muy bien a Miguel Indurain, no tanto para Tony Rominger, que prefería que hubiera peor tiempo
cuando llegar a la montaña. En cualquier caso, las condiciones atmosféricas que también están del lado de Miguel Indurain. Yo creo que esto del mal tiempo para Tony Rominger es una tradición que él mismo se tenía creída, porque siempre había rendido a mejor satisfacción, a mejor nivel en las carreras de principio de temporada, París-Niza, etcétera, y en la Vuelta a España, donde la climatología suele ser bastante adversa para los corredores, pero como nunca había preparado en serio la disputa de un Tour de Francia, que es la carrera de las importantes donde más calor suele hacer habitualmente, pues el suizo tampoco estaba muy concienciado de cómo podía rendir a un nivel de calor. La verdad es que tampoco hace un calor intenso, como en otras ediciones del Tour de Francia, incluso aquí en la meta hace un poquito de fresco, cuando sopla un ligero aire, pero en cualquier caso Rominger está demostrando también que está rindiendo, que puede rendir también a satisfacción cuando se trata del Tour de Francia. 5 kilómetros para el final, 5 kilómetros de ascensión a Isola 2000 para estos corredores que llevan ya pues casi media hora de ascensión a este último puerto de la jornada, a este puerto de casi 15 kilómetros de recorrido. Se está rodando también a un magnífico promedio, se va a llegar en torno al mejor de los horarios previstos por la organización, que cifraba la llegada en 32 kilómetros por hora y en torno a las 4 y 12 minutos de la tarde, algo menos, algo más van a tardar, algo menos de ese promedio, en torno a los 31 kilómetros por hora van a cubrir los corredores esta etapa. Zenón Jascula, que sigue teniendo problemas cuando se produce algún intento de demarraje, algún cambio de ritmo en la cabeza, ahora correspondiendo a Miguel Indurain, es el que está ocupando la primera posición, y los espectadores como siempre molestando. A mí me gustaría que todos los que ven estas etapas desde su casa y que algún día están en la carretera comprobaran que es una auténtica molestia para los corredores que marchan. Logan Piñón, ahí está la curva que tiene, la 27, ganador de los Tours del 83 y del 84, decía que me gustaría que la gente que ve, que observa desde su casa lo que hacen los espectadores a lo largo del recorrido, comprobaran cómo se enfadan los corredores, cómo se molestan, porque evidentemente no es ningún beneficio para ellos y puede causarles problemas. En este Tour hay uno muy concreto, que es el que le causaron a Alex Thule cuando se le metió un jersey entre la rueda de su bicicleta, le produjo una caída que a punto estuvo de costarle más, pero de momento le costó el perder todas sus opciones de victoria en el Tour de Francia, perdiendo más de 2 minutos en aquella etapa y teniendo que realizar un ímprobo esfuerzo, con muchísimos dolores en el pecho, en el brazo y en la pierna, para poder llegar al término de la etapa. Por lo tanto, los aficionados al ciclismo que lo sean de verdad y que no molesten a los corredores cuando están realizando esfuerzos tan casi inhumanos como el del día de hoy. 4 kilómetros y medio aproximadamente para el final, 50 segundos perdidos ya Andrew Hamstin sobre el grupo de cabeza. Cuando estamos en la parte final de la carrera, ahora van a entrar en una zona un poquito más cómoda que la que han pasado hasta hace unos instantes. Aquí baja el desnivel en torno al 5%, se había seguido un desnivel algo superior al 7% en los kilómetros anteriores. Van a entrar en un kilómetro y medio aproximadamente con un desnivel del 5%, que va a permitir recuperar un poquito las fuerzas de cara al ataque final ya de los últimos kilómetros de esta ascensión al Col de la Lombard. Final en Isola 2000, después de 14 kilómetros y 700 metros se llega por primera vez a esta estación invernal de Isola 2000 en los 80 años de historia del Tour. Se asciende también por primera vez en la historia del Tour este Col de la Lombard, y vamos a ver quién se hace con este primer triunfo en la estación alpina. De momento Miguel Indurain, cabeza de carrera, junto con Tony Rominger, Claudio Chiappucci, Álvaro Mejía, Robert Millar y Zenón Jascula a 4 kilómetros. Para el final, recuerden que Andrew Hamstin lleva 50 segundos perdidos sobre este grupo de cabeza, en el que ahora marca el ritmo el líder y el jefe, el patrón de la carrera, Miguel Indurain. Ataca Millar. Se ha decidido por fin en Miguel Indurain, ataque de Millar, le mira Indurain así como viendo cómo salen, pero tampoco sin hacer un gesto claro de ir por él. Tendrán que ser otros los corredores que persigan a Robert Millar los que tienen intereses claros en la victoria de etapa, porque lo cierto es que al líder del Tour de Francia no le preocupa en absoluto ese demarraje, y es el único que de momento sigue imponiendo ritmo para ir de caza a por este hombre que tiene que estar muy fatigado. Recuerden que hizo en solitario prácticamente, salvo la compañía de Pedro Delgado en los primeros kilómetros, toda la extensión al Col de la Bonette la efectuó en solitario Robert Millar, también el descenso prácticamente en solitario, y fue alcanzado cuando comenzaba esta ascensión
a Isola 2000 por los hombres que comandaban entonces la cabeza de carrera, y ahora cuando faltan pues algo más de 3 kilómetros está volviendo a atacar. Por lo tanto, situación de auténtico valor, de auténtico mérito la que está protagonizando Robert Millar, ganador ya de 3 etapas del Tour de Francia, todas ellas de montaña, todas ellas en los Pirineos, y que está buscando hoy su primer triunfo en los Alpes, en la más importante carrera del mundo por etapas. A Miguel Indurain nadie le toma el relevo y es el único que está saliendo sin salir, solamente con su ritmo, a por Robert Millar, que está haciendo el hueco que hizo de salida y que poco a poco pues está manteniendo. No está consiguiendo mucho más, pero puede ser suficiente porque es muy poquito lo que queda para la conclusión de esta 11ª etapa del Tour de Francia. Robert Millar, valiente, activo en los kilómetros de la jornada de hoy y buscando, cuando faltan 2 para la conclusión, su victoria en esta segunda etapa de los Alpes del Tour. 3, faltan 3 para la conclusión. En efecto, 3.000 metros para el final, pero no todos ellos de subida. Ha sacado una buena diferencia Robert Millar, en torno a los 6-7 segundos, ha abierto ahí un ligero hueco, está subiendo a tren al resto del grupo Miguel Indurain, y ello está haciendo que en estos últimos metros se vaya reduciendo la diferencia de Robert Millar. Aquí tienen al corredor escocés del equipo TVM echando mano del cambio, acelerando aún más su ritmo, vaciándose completamente para conseguir una victoria que va a tener un buen prestigio a lo largo de la historia del Tour. Ha abierto un hueco y como nadie se vaya tras él y no parece que ninguno reaccione, puesto que Miguel Indurain sigue yendo a su ritmo, puede vencer Robert Millar en esta segunda etapa alpina del Tour de 1993. Con una ligera ventaja el escocés sobre Indurain, Rominger, Chiappucci, Mejía, Riis y Jáskula. Aquí tenemos la referencia visual de la ventaja que lleva Millar sobre el grupo perseguidor, en el que nadie le da el relevo a Miguel Indurain, que continúa a ritmo en la persecución del corredor escocés. No hace ningún esfuerzo extra Miguel Indurain, está manteniendo su ritmo y está reduciendo la ventaja de Robert Millar. Ahora debe de ser Rominger el que tome actitud si quiere conseguir la victoria de etapa, Rominger o cualquiera de los otros. Pero en cualquier caso es digno de alabanza lo que ha hecho Robert Millar. Se quedó descolgado después de, 40 kilómetros, más de 40 kilómetros, casi 60 kilómetros en solitario, con la Bonnet por el medio. Se quedó descolgado cuando empezó esta ascensión del grupo de cabeza. Volvió a lanzar con ellos cuando faltaban unos 10 kilómetros para la conclusión de la etapa, y cuando quedaban 4 ha producido este demarraje que ha conseguido unos metros de ventaja. Pero el ritmo de Indurain es demoledor, es infernal, sin levantarse de la bicicleta, sin hacer gestos de trabajo, de ir a por nadie. Fíjense a dónde ha llevado a sus compañeros, a la rueda de Robert Millar, sin hacer prácticamente ningún esfuerzo extra, solamente manteniendo el ritmo que le conviene, el ritmo interesante. Ha conducido a todos otra vez a la rueda de Robert Millar. Debería de Miguel Indurain, aunque fuera por satisfacción de todos los espectadores, intentar ganar esta etapa, y el debería no quiere tener ninguna implicación, porque bastante hace con lo que está haciendo y no tiene por descontado ninguna obligación de hacer nada más. De momento, con un ritmo que es absolutamente demoledor, es absolutamente maquinal, ha conseguido llevar a Rominger, a Chiappucci, a Álvaro Mejía y también a Zenón Jáskula a la altura de Robert Millar, que es pasado por esta locomotora que es Miguel Indurain, que si no es el mejor escalador del mundo, poco le falta, además de ser indudablemente el mejor contrarrelojista y el mejor corredor de carreras por etapas largas, cuando la prepara con las intensidades que ha preparado estos últimos años, los 2 giros y los 2 tours, que ha conseguido la victoria, estando en el camino ideal para lograr su tercer triunfo consecutivo en el Tour de Francia. 1,5 kilómetros para el final. Ya lo decía además Miguel Indurain, este tipo de puertos con muchos kilómetros, con subida uniforme, sin grandes desniveles en sus rampas, le vienen como anillo al dedo para él poder seguir marcando ese tren poderosísimo que imprime a sus pedaladas. Están ya en la curva número 29 a 2 para la conclusión, la dedicada a Stephen Roche, y ahora vendrán la dedicada a Pedro Delgado y la dedicada a Indurain, mientras que Millar pierde contacto con el grupo de cabeza a este ritmo impuesto por Miguel Indurain. La verdad es que sí, era auténticamente sensacional lo que había hecho Robert Millar después de la ascensión al Col de la Bonnet, y ahora está pagando su esfuerzo. Esa es en efecto la curva de Delgado por la que la moto ha pasado fugazmente. Zenón Jáskula cerrando el grupo. Vamos a ver, porque queda 1,5 kilómetros aproximadamente para el final, y aquellos que quieran
conseguir una prestigiosa victoria aquí en el Col de la Lombarda, en Isola 2000, tienen que empezar a jugar ya sus cartas. Ahí tenemos a Zenón Yáscula, que empieza a pasar a las primeras posiciones. Barne Riz, que se va con él. La verdad que Miguel Indurain está tomando una actitud similar a la de ayer en los últimos kilómetros del Galibier. Después de ir casi todo el tiempo a la rueda de Tony Rominger ayer, hoy ha hecho lo propio y en cambio ha pasado ahora al ataque por marcar el ritmo. Ahí está su curva. Pasa en primera posición por delante de la curva número 31, la que tenía el nombre de Miguel Indurain, y apuntado debajo los tours del 91 y el 92, que van a tener que modificarlo porque lo han puesto centrado y lo van a tener que correr un poquito hacia la izquierda para que les quepa también, esperamos, el Tour de 1993. Indurain, que trabaja otra vez cuando ya ve la meta cerca, no quiere cometer ningún tipo de error que pudiera pagar en los kilómetros finales, como le pasó por ejemplo el año pasado en Sestriers, donde atacó, donde marcó ritmo fuerte cuando faltaban todavía los 4 kilómetros para la extensión. Y atención a Yáscula, que está intentando atacar, ahora tienen que salir detrás de él. Es Rominger el primero que reacciona cuando queda 1 kilómetro para la conclusión. Indurain, que se va a su rueda, tampoco quiere el navarro dejarse descolgar, ni siquiera perder unos segundos por Rominger. Atención que se va Rominger con Indurain, atención que se está hundiendo como en la etapa de ayer Tony Rominger y Miguel Indurain. Si no levantan el pie del acelerador que han impuesto, van a dejar descolgados a todos los demás y van a ser otra vez los primeros en la línea de meta. Rominger e Indurain, los dos más fuertes de ese Tour de 1993, cubriendo ya el último kilómetro. Recuerden, los 200 metros finales en bajada, Rominger primero, Indurain segundo. Son los dos hombres de cabeza, son los dos auténticos protagonistas de la montaña del Tour de Francia. Los hombres que en los Alpes están brillando con luz propia por encima de todos y que están escribiendo páginas gloriosas, porque Rominger, si gana la etapa, podría conseguir la segunda victoria consecutiva en 2 etapas de montaña. Y si gana Indurain, atención, porque a todos se nos caería la baba ver ganar al hombre que va a ganar el Tour, además de las 2 contrarreloj en esta etapa de montaña. Yo no sé si Indurain va a ser tan indulgente, tan generoso hoy como lo fue en la etapa de ayer, como lo es habitualmente en su vida, o quiere incluir en su palmarés la primera extensión a Isola 2000. De momento la victoria se la van a jugar los dos, Rominger e Indurain, los dos más fuertes de este Tour de Francia, cuando les quedan aproximadamente 100 metros para tomar la curva que les conducirá a los 200 metros finales, cuesta abajo hasta la línea de meta. Vamos a ver si Indurain es gentil y le hace el truco. Fíjense que ventaja han sacado, qué ventaja, aproximadamente 250 metros en apenas 400. Son formidables, son los 2 mejores corredores del Tour, se merecen el podio los dos. Atención que Indurain no va a regalar la victoria, creo que Indurain no va a regalar la victoria, se la está disputando Tony Rominger. Atención, ganó Rominger, yo no sé si se dejó Indurain al final, ganó Rominger, no sé si se dejó Indurain al final, que parecía que le disputaba la victoria en los instantes finales. La llegada ahora para Claudio Chiappucci a 13 segundos con Zenón Yáscula y con Álvaro Mejía. Son los 5 primeros en la clasificación de la etapa, casi 31 kilómetros y medio por hora de promedio. Indurain, que pudo haber ganado la etapa. Ahí llega Barne Riz en estos momentos a 30 segundos. La llegada de Barne Riz, y la próxima que ha de ser la de Robert Millar. Robert Millar todavía, antes de entrar en la curva final, ha perdido bastante terreno con la aceleración de Miguel Indurain, y Rominger, que ha escrito una página gloriosa en la historia del ciclismo. 2 etapas consecutivas en los Alpes. Hoy pudo haber ganado Miguel Indurain, pero al final yo no sé si lo dejó ganar, porque la verdad es que el suizo había realizado mucho más trabajo, pero en la entrada de la recta final, a 1 minuto llega Robert Millar. En la entrada de la recta final parecía que Indurain estaba disputando con toda ansiedad, con todas las ganas, la victoria en esta jornada, en esta etapa del Tour de Francia. Creo que hay que descubrirse ante los dos, ante Tony Rominger, el suizo del Clash Cajas Tour, el ganador de las 2 últimas vueltas a España, y ante Miguel Indurain, el navarro del Banesto, ganador de los últimos 2 giros, de los últimos 2 tours, y que va a ganar, y no creo equivocarme, el tercer Tour de Francia. Los ganadores de las 6 últimas vueltas más importantes del mundo por etapas, Vuelta a España, Giro y Tour, juntos. Aquí les tienen, en la línea de llegada, triunfando, demostrando que son los 2 mejores corredores del mundo en carreras de 3 semanas. Han ganado las 6 últimas de las que se han disputado. Y ahí al final levanta el pie Indurain,
Indurain levanta el pie al final y le deja a Tony Rominger que pasa en la primera posición, porque ahí sí que daba la impresión, además iba por delante Miguel Indurain cuando faltaban pues apenas 50 metros para la línea de meta, y ahí le deja ganar, igual que le hizo a su compañero Gerard Rie en la etapa que finalizó en Gijón en la primera de los Valles Mineros, solo que aquí le faltó darle el empujoncito, ese toque en la espalda que en aquella ocasión le dio a Gerard Rie, pero Miguel Indurain le miró. Yo creo que le agradeció en el fondo de su corazón lo que ha trabajado hoy para él, porque lo cierto es que el trabajo de Tony Rominger ha sido una vez más extraordinariamente bien aprovechado por el corredor del equipo Banesto, el líder del Tour de Francia, es Oliverio Rincón. Ha pasado a Andrew Hamstin, el corredor colombiano del equipo Amaya, que va a llegar en la 8ª posición de la etapa a más de 3 minutos de Rominger y de Miguel Indurain, a un poquito menos de 3 minutos. Aquí tienen la llegada de Oliverio Rincón a 2 minutos y 55 segundos. El siguiente va a ser Andrew Hamstin, que lo va a hacer a 3 minutos y 5 segundos de Rominger, por lo tanto 3 minutos y 5 segundos perdidos por Andrew Hamstin, que se va a 11 minutos y 11 segundos en la clasificación general. Continúan llegando corredores a 3:21, lo hace Conti. Roberto Conti a 3 minutos y 21 segundos. Y atención, porque todavía esperamos la llegada, ahí está repetida la llegada de Claudio Chiappucci, que se han puesto en el sprint para los puestos tercero, cuarto y quinto a Zenón Yáscula y Álvaro Mejía. Qué fenomenal el demarraje de Rominger, ¿eh? Era lo que tenía que hacer para ganar la etapa. Y qué fenomenal. El trabajo, la verdad, es que fue de equipo entre Indurain y Rominger. Ahí está Pedro Delgado. El trabajo fue prácticamente de equipo en los kilómetros finales. Primero trabajó Indurain, yo creo que incluso ayudando a Tony Rominger para neutralizar la escapada de Robert Millar, con ese ritmo fenomenal que sabe poner él casi sin demostrar un aparente esfuerzo. Se neutralizó a Robert Millar, y cuando se intentaban producir otros ataques, el demarraje fenomenal, el demarraje de chapó de Tony Rominger, cuando Zenón Yáscula intentaba salir del grupo, le pasó como una auténtica locomotora, se llevó a Indurain hasta la línea de meta y consiguió la victoria en la etapa. Delgado entrando a 4 minutos y 18 segundos. Delgado a 4 minutos y 18 segundos. Y el siguiente será conservando posiciones de privilegio en la clasificación general. También ha hecho una magnífica carrera en el día de hoy. Y la llegada de John Unzaga, efectivamente, a 4:33. También magnífico, trabajando el de Jody hoy durante buena parte de la carrera para Tony Rominger. Y llegando otro corredor del Cajas Tour, Federico Echave. Grandioso el papel que han realizado hoy los hombres que dirige Juan Fernández en este Tour de Francia, en el que Tony Rominger se ha apuntado su segunda victoria consecutiva. Si ayer estaban contentos los hombres del equipo asturiano, ¿cómo van a estar hoy? ¿Cómo van a estar hoy cuando Tony Rominger ha demostrado que es el hombre más fuerte en la montaña de este Tour de Francia, de la mano de Miguel Indurain? De la mano de Miguel Indurain, Indurain de la mano de Tony Rominger, que los dos han realizado un trabajo perfecto para ambos, que ha desembocado en la victoria del primero, en la victoria de Rominger, y en la consolidación absoluta de Miguel Indurain al frente de la clasificación general. A 5:22 ha entrado Echave, y ahí vemos al siguiente Rondón llegando a la línea de meta. No, no es Abelardo Rondón, es Abelardo Rondón, perdón. A 5:32. Que se le había vuelto el pelo un poco rubio, pero eran los reflejos de la luz. Ahí está la clasificación de la etapa, a 13 segundos de Rominger, Indurain, Chiappucci, a 15 Yáscula y Mejía. Son los 5 primeros, casi los mismos protagonistas del día de ayer. Chiappucci, el que se metió entre ellos, porque los otros eran los mismos, los más fuertes de este Tour de Francia. Y vamos ya con las 5 primeras posiciones en la clasificación general, que es lo que de momento se puede hacer mientras que estamos presenciando los últimos 400 metros para Antonio Martín. Primero Miguel Indurain a 3:22, Álvaro Mejía a 4:30, Zenón Yáscula. La cuarta plaza ya para Tony Rominger a 5:44, la quinta para Bjarne Riis a 10 minutos y 25 segundos, la sexta ya es para Andrew Hamstin a 11 minutos y 11 segundos, y Antonio Martín, que también va a adelantar posiciones en la general. Y que está cumpliendo un magnífico Tour. Recordamos una vez más que es su debut en el Tour de Francia, un hombre que se ha prodigado poco este año, le ha traído pues casi en palmitas
Javier Mínguez para que pudiera disputar con relativas garantías esta carrera, sin aspiraciones súper importantes de cara a la clasificación general, pero por lo menos demostrando o empezando a aprender lo que es una carrera en la que yo estoy seguro que va a escribir páginas de historia gloriosa para el ciclismo español. A 6 minutos y 56 segundos ha entrado Jean-Philippe Togwan, el corredor francés del equipo Festina, y repito que creo que el comportamiento de ayer y hoy de Antonio Martín ha sido francamente sensacional. Ha sido uno de los mejores corredores españoles a lo largo de la etapa de hoy y ha demostrado, de la de hoy y de la de ayer, y ha demostrado que todo eso que se dice de que es una de las promesas del ciclismo profesional español no es en vano. También Fernando Escartín ha realizado hoy una gran etapa, pero su misión era otra, era la de ayudar a Tony Rominger, y se vació prácticamente en los 15 primeros kilómetros de la ascensión al Col de la Bonnet, donde luego concluyó el trabajo en los kilómetros finales John Zaga. Y el gran derrotado de la jornada de hoy, que puede decirse que es Eric Breuking, una vez descartados ya Zule o Buño. Eric Breuking, cuando pasan 7 minutos y 50 segundos todavía no ha hecho su entrada en la línea de meta, va a perder esa cuarta posición en la clasificación general. La pena de Rominger es que todavía no se ha metido entre los 3 primeros. Sí, tiene ahí a 1 minuto y 14 segundos ya a Zenón Yáscula. Y cuando decimos 1.14 siempre queremos recordar que son diferencias tomadas por nosotros mismos, por lo tanto es una clasificación completamente oficiosa. Puede que haya 1 o 2 segundos de diferencia arriba o abajo, pero más o menos digamos que ahora a Rominger le separan de la tercera posición 1 minuto y 14 segundos, que es lo que le saca Zenón Yáscula. Ahí vemos imágenes de los Alpes de Isola 2000 mientras estamos esperando que acudan primero al podio los protagonistas de la etapa de hoy, porque ahí van a estar otra vez los dos. Además Rominger por partida doble, porque es el nuevo líder del Premio de la Montaña. Ahora ya ha visto el maillot blanco con puntos rojos, que era una de sus aspiraciones, que le acredita como el líder en el Gran Premio de la Montaña. Y ahí está Tony Rominger, ganador por segundo día consecutivo de la etapa de los Alpes. Ayer fue en Sierra Chevalier y hoy es aquí en Isola 2000, escribiendo su nombre por primera vez en una cima que podrá repetirse casi con seguridad en el Tour de Francia. No es una ascensión tan dura como la de Alpe d'Huez, que tiene el sabor además de la tradición, pero indudablemente podrá ser otro punto final adecuado para etapas de montaña en el Tour de Francia. Me alegro particularmente muchísimo por el corredor suizo, que está reencontrándose a sí mismo cuando tiene ya 31 años en el Tour de Francia. Muchas veces los corredores necesitan cambios de equipo, cambios de directores, para saber de lo que son capaces, sino que se lo pregunten a Marino Lejarreta, que no consiguió ganar etapa y 2 quintos puestos consecutivos en la general del Tour de Francia, hasta que en los últimos años de su carrera deportiva afrontó en las filas de la ONCE y con otra mentalidad su participación en el Tour de Francia. Ahí está Breuking, a 9.46 Eric Breuking, santo cielo. Otra etapa de montaña que ha vuelto a significar diferencias escandalosas entre los favoritos del Tour de Francia. Pues fíjense, se va a 14 minutos y 53 segundos en la clasificación general, y el propio Claudio Chiappucci le ha adelantado en lo que sería la 7ª posición de la general. Y es que recuerden que el mejor corredor del mundo, que está en el podio en la lucha contra el cronómetro, Miguel Indurain, solamente no ha cedido tiempo en la montaña con respecto a Rominger, que ha hecho el mismo tiempo que él. A todos los demás les ha cogido segundos, minutos, iba a decir hasta medias horas, tanto no, pero casi de ventaja. La verdad es que puede estar orgulloso de sí mismo Miguel Indurain, y podemos estar orgullosos todos los españoles de tener un corredor de la calidad de que indudablemente está sucediendo en la historia del ciclismo a los Anquetil, Mer y Nol. Yo creo que es muy superior a los Greg LeMond o Logan Fignon, que han sido las últimas grandes figuras del ciclismo profesional. Miguel Indurain, el navarro, que cumplirá mañana 29 años, por cierto, ya no me acordaba. Mañana es su cumpleaños. El 16 de julio cumple 29 años y lo va a cumplir con el maillot amarillo, y a 9 jornadas de la conclusión del Tour de Francia, más cerca que nunca, más cerca que ayer, pero menos que mañana, de adjudicarse su tercera victoria consecutiva en el Tour de Francia. Siguen llegando corredores a la línea de meta, van más de 11 minutos, Gianni Buño ni aparece. Yo no le vi pasar tampoco por el puerto de la Bonnet, aunque cifraban el Ramón González Arrieta, el que ha pasado ahora. Y ahí vemos cómo queda la general: a 3.23 Álvaro Mejía, a 4.31 Yáscula, a 5.44 Rominger, y el quinto a más de 10 minutos. Y ahí está Tony Rominger otra vez, ahora vistiéndose. La verdad es que es un hombre muy simpático,
y hoy estará absolutamente encantado. Además, subir al podio 2 veces. Está para apuntarse este mayor que creo que no va a perder ya. Su ventaja todavía no sería absolutamente definitiva porque quedan 3 etapas en los Pirineos con puertos de primera categoría y también puertos 1 de categoría especial, pero creo que lo que está demostrando, y no creo que lo vaya a pagar porque ahora tiene 3 jornadas de recuperación que ha demostrado en la montaña ser el más fuerte, le va a acreditar. Hoy todavía no está tercero en la general, pero yo estoy seguro que cuando pasen los Pirineos va a ser el hombre que esté detrás de Miguel Indurain en la clasificación de la general de este Tour de Francia. Lo merece, es el mejor junto con el Navarro en este Tour de Francia. Ahí viene Buño y Alex Zülle. Bueno, 2 de los favoritos. También viene Javier Mauleón, viene Stephen Roches tirándose, ha ido mucho tiempo doblado sobre la bicicleta y naturalmente esto cansa. Viene Vladimir Pulnikov, son algunos Boan Burger, son algunos de los corredores que vienen en este grupo que va a entrar en la línea de meta a más de 12 minutos o a casi 13, concretamente a 12:50. Ha entrado Johnny Buño, Javier Mauleón, Johan Bruynel, Vladimir Pulnikov, también Alex Zülle, Eric Breuken, que se cruza con ellos en la línea de meta, y ahí está la general. Quinto Ries a 10:26, cuarto Rominger a 5:44. En tercera posición se mantiene Zenon Jáskula. Si les han dado un segundo más de lo que veíamos a través de las imágenes y también a través de nuestro cronómetro. Esa es la repetición de la llegada de Tony Rominger. Vamos a recordar la clasificación de la etapa. Victoria para el suizo del equipo Class Cajas Tour en el mismo tiempo, y segundo el líder Miguel Indurain a 14 segundos, Claudio Chiappucci a 15, Zenon Jáskula y Álvaro Mejía a 31, Bjarne Riis a 1 minuto, Robert Miller a 2:55, Rincón a 3:05, Andrew Hamstin, Conti a 3:21, Delgado a 4:18, luego ya Antonio Martín a 6:43, Breukin a 9:46 y Buño, Roche, Zülle, Pulnikov, Mauleón y Bruynel, entre otros, a 12 minutos y 50 segundos. Ello nos da la siguiente clasificación general en sus primeras plazas. Primero, Miguel Indurain. Segundo, a 3:23, Álvaro Mejía. La tercera plaza para Zenon Jáskula a 4:31. La cuarta para Tony Rominger a 5:44. La sexta es para Bjarne Riis a 10 minutos y 26 segundos. La séptima para Claudio Chiappucci a 14:10. La octava para Eric Breukin a 14 minutos y 53 segundos. Diferencias auténticamente abismales las que ha marcado el hombre que está ya junto a nosotros, Miguel Indurain, por 25º día, líder de la clasificación del Tour de Francia. 25º día, ahí estamos viendo a Tony Rominger, el vencedor de la etapa de hoy, para empezar a hablar con Miguel Indurain, es el vencedor de la jornada. Bueno, Miguel, creo que has contado con un magnífico colaborador en el día de hoy para tus aspiraciones en la clasificación general, y él contigo también con un magnífico colaborador para conseguir su segunda victoria de etapa en los Alpes, ¿no? Bueno, sí, vamos un poco por la misma idea, ¿no? Él va luchando por esa clasificación general, lo que pasa es que ha tenido unos días un poco malos en la contrarreloj por equipos y en la contrarreloj individual. Encima le penalizaron con 1 minuto. Y encima le penalizaron con 1 minuto. Está andando muy fuerte y, hombre, yo intento marcarle, intento seguir su rueda, y luego él lucha también por esa victoria de etapa, y son bonitas esa victoria de etapa. Hoy he intentado a ver si podía pasarle, pero esos últimos 5 kilómetros que he puesto un ritmo, al final me ha faltado un poco de fuerza. Vamos a ver, con la mano en el corazón, ¿no le has dejado ganar a Rominger hoy? No, he hecho todo lo posible por estar ahí. Ayer pues entró muy fuerte en la curva y no quería arriesgar, yo conocía la llegada y se la jugó la curva, y el que entraba primero ganaba, ¿no? Tuve problemas también con Álvaro Mejía, que casi me tira, pero ahí tuve que frenar. Y hoy he luchado, he tirado los 5 últimos kilómetros para que no hubiese ataques. Ha atacado Jáskula, Rominger ha salido por él y he hecho un esfuerzo, casi me quedo, pero lo he podido aguantar. Y luego en la última bajada intento coger por el interior, pero él ha reaccionado y ha ganado. Lo digo porque daba la impresión de que te parabas en los últimos metros. ¿Era porque ya veías que te pasaba entonces? No, porque él arrancó más, yo iba a tope, él arrancado y ya no podía pasarle, entonces ya he dejado de dar pedales. Ya hemos dicho que ayer no pudimos hablar contigo porque comprendimos perfectamente que querías recuperarte lo antes posible, porque cuando vienen 2 etapas seguidas de montaña esto hace falta. Hoy que tenemos la oportunidad de dialogar, ¿qué nos explicas de estas 2 jornadas? ¿Cómo han sido para ti en este Tour de Francia? Bueno, sí, ayer quizá algún compañero se cabreó un poco por eso, porque me fui enseguida, nada más pasar el control me fui a descansar.
cuando estaba yo ya descansando, había merendado, me había duchado y todo, todavía Rominger estaba por aquí, yo lo vi en la televisión, y eran pues eso, 1 hora de descanso, ¿no? Que en etapas así son muy importantes, porque son etapas muy duras. Ayer fue una etapa criminal, pues el primer contacto con la montaña y se rodó muy rápido desde un principio. Y la de hoy lo mismo, ¿no? Con el cansancio de ayer y los puertos que eran hoy, que era todo el día subir y bajar, no había ningún momento de descanso. Se ha rodado también muy rápido, el Col de la Bonet ha hecho mucha mella, porque era una carretera estrecha, bastante botosa, y el equipo Class ha puesto un ritmo tremendo, y luego aquí sola pues no ha sido tan duro porque pegaba aire de espaldas. Rominger al principio ha puesto un ritmo bastante fuerte, y yo los últimos 5 kilómetros, y no ha podido posibilidad de ataques. Lo del Class de chapó hoy, Sí, tremendo, ¿no? Han trabajado muy bien todo el equipo. En un principio Müller, luego los demás corredores, y todos han trabajado muy bien. Y me ha puesto Rominger al final. Y al final ha rematado, y pues eso ha merecido la pena el trabajo que han hecho. Bueno, ¿qué te parece pues Chiappucci, Breukin, Zule, Buño? Pues ya así de repente me has preguntado por tantos que no lo sé. Cualquiera de ellos, porque la verdad es que todos se distanciaron ayer, y hoy además, pues por ejemplo, Buño ha tenido un hundimiento definitivo y Breukin también, ¿no? Sí, yo creo que ayer todo el mundo salió con todas las ganas. Se hizo una etapa muy dura, y el que ayer pagó, y pues, para luchar para la general, si pierdes un día ya moralmente ya no puedes, ¿no? Y aparte físicamente, si ayer hiciste todo por seguir, ya hoy no tenías fuerzas para poder recuperar. Entonces, cuando son 2 días de montaña, si un día te hundes, al día siguiente andas muy cerca también. ¿Tienes rivales en el Tour para la victoria final, o tú, como era al principio, sigues siendo quizá tu más gran rival? Si tú no fallas, ¿te va a ganar alguien el Tour? Hombre, si no fallo está difícil, ¿no? Porque llevo bastante ventaja, tanto por la contrarreloj individual como por el equipo, y así pues estoy con una ventaja importante. Pero eso, ahí Tony y Rominger están andando muy bien en los Pirineos ahora, a ver cómo los pasamos. Quedan 3 días ahora muy difíciles, en la que se pueden gastar muchas fuerzas, porque problemas los días de llano, ¿no? Sí, porque hay pues mucho aire, ¿no? El Mistral o no sé qué aire hay por ahí que nos lo puede complicar. Luego, si hace calor, pueden ser días muy duros. Entonces, a ver cómo afrontamos los Pirineos luego. ¿Tú esperabas salir de los Alpes como ha salido, con las ventajas que tienes? No pensaba que iba a perder algo de ese tiempo que llevaba. Pensaba que, sobre todo hoy, ¿no? Con esta llegada en Isola, podría haber más ataques y más dureza. Miguel, para acabar, ¿qué les dices a todos los españoles? ¿Qué les dices a tus paisanos de Villava? ¿Qué les dices a tu familia? ¿El Tour está más cerca? ¿Tu tercer triunfo consecutivo? Estamos pasando día a día, ¿no? Que también es muy importante el ir pasando día, y vamos a luchar por esa victoria, vamos a dejar todas nuestras fuerzas. Si se consigue, pues mira, otro nuevo Tour, pero por lo menos intentarlo, que es lo bueno. Mi más cordial enhorabuena, y que la suerte nos siga acompañando a todos. Vale, muchas gracias. Gracias a Miguel Indurain. Estamos a punto de la conclusión. Les relegamos a la conversación con Tony Rominger, que también tendrá su tiempo en Televisión Española para el resumen que se efectuará esta noche, como cada día, del Tour de Francia. Ahí podrán conocer las conclusiones de este magnífico ganador de las 2 etapas del Tour de Francia que se han disputado en los Alpes. También las de Miguel Indurain, el magnífico hombre que encabeza la clasificación general del Tour de Francia. Mañana, como decía Miguel, cuidado, en una etapa de llano con final en Marsella, 287 kilómetros y medio de recorrido. La etapa más larga del Tour de Francia, con bastantes portecillos de tercera y cuarta categoría, en un recorrido en el que el viento puede ser definitivo en el Tour de Francia de 1993. Cordiales saludos. Empezábamos a las 10:30 de la mañana. Llevamos 6 horas y 5 minutos contándoles a ustedes lo que ha sido esta segunda victoria de Rominger, el magnífico corredor suizo del Class Cajas Tour, en el Tour de Francia, y la consolidación de Miguel Indurain en la primera posición de la clasificación general. Desde Isola 2000, muy buenas tardes, cordiales saludos.